Buenas a todos los que estabais esperando. Quiero dar la bienvenida a Óscar a mi canal, a Formación Obrera, que le conoceréis como Greenfits. Y bueno, vamos a hablar sobre Cuba. Lo vamos a hacer en turnos cerrados al principio, va a empezar él. Y bueno, si quieres contarlo tú, si no lo cuento yo, lo que nos acaba de pasar ahora, que es bastante gracioso. Es que es de loco, es de loco. Acaban de censurar un video que yo le mando. Para quienes no lo sepan, fue un video muy común. Por cierto, un saludo para los que no me conocen, mi nombre es Óscar. Un video común que lo pueden buscar, es una entrevista a un reggaetonero que se llama Obi y lo han censurado, o sea, no lo dejaron compartir el video. Es una locura. Es una locura. A mí me sorprendió, la verdad, te tengo que decir que me sorprendió porque es un video que está dentro del mismo YouTube. Entonces, bueno, nada, de locos, la verdad. No le voy a compartir más nada, fíjate, traía el contenido, lo traía, digamos, para que lo pudieran ver en vivo, para que no pasara lo mismo que, por ejemplo, con la pizza de condones. Pero es que si te lo comparto, por ejemplo, porque hay algunas imágenes que están un poco fuertes, que son las de los cubanos, un caballo muerto en un basurero que lo están macheteando y, bueno, una locura. Nos van a tumbar la directa y no es el objetivo. Los pongo en la descripción para que no me censuren, si puede ser. Sí, yo te los puedo mandar todos, pero mira, aquí te los voy a mandar todos para que la gente los pueda ver en la descripción. Pero no, ni se te ocurra abrirlo porque te digo que nos van a tumbar la directa. Porque esa era la introducción mía, ¿no? Incluso puse los minutos y todo en el que lo tenías que abrir. Pero bueno, mejor no lo hacemos. Mejor no lo hacemos. Ahí te mandé el mensaje, no sé si... De hecho, subiré el pantallazo del aviso porque le mando una foto a él, sí, para que vea que es verdad que me lo han censurado. Así que luego lo subiré todo junto. No, es que yo lo vi en mi pantalla, yo lo vi también. O sea, yo vi cuando te salió. Yo sabía que tú no estabas mintiendo, no te preocupes. Bueno, con respecto para los que estén aquí, que sean de mi canal, una de las cosas, porque tú hablaste del tema del hate que recibiste por el video que yo hago, yo creo que la gente confunde una cosa. La gente piensa que yo odio a los comunistas y esto pasa lo mismo que con otro montón de cosas. O sea, yo no odio a los comunistas. Yo sí detesto el comunismo, pero no odio a los comunistas. Por eso es que me puedo sentar contigo y conversar hoy tranquilamente. De hecho, mi abuelo, por ejemplo, fue alfabetizador en Cuba. Mi abuela y mi abuelo, los dos eran comunistas. Fueron los que no se fueron para España. Yo no sé si en algún momento yo te lo conté a ti, pero yo tengo una parte de mi familia grande en España y la otra está en Cuba. Y mi familia paterna, por ejemplo, que fue la que se quedó en Cuba, era comunista. Entonces, cuando mi padre se enferma, mis abuelos me cuidan. O sea, yo no odio a mis abuelos, al contrario, los amo. Que sean comunistas, bueno, es una cosa de ellos, pero eso no quiere decir que yo odio a los comunistas ni nada parecido. Entonces yo creo que no está bueno que vayan a tirar hate a los lugares. Quería aclarar eso nada más porque por lo general cuando empezamos comunistas de mierda, no sé qué, no sé cuánto, se pierde como la sustancia real de lo que queremos debatir. Bueno, lo hacemos entonces 5 minutos y 5 minutos. Dale, sin problema. Bien, ahí el primer link que te había mandado era el de Obi, porque yo lo único que quería hacer era responderte a lo que tú habías dicho, que probablemente por tu ser extranjero no te pusieran preso. Bueno, lo primero es que yo no te lo iba a poner fácil. Ya si iba a apostar $10,000 no te lo iba a poner fácil y te iba a mandar con la gente del Movimiento San Isidro o con los de Lompacu y te iban a cargar sí o sí. Pero bueno, de todos modos yo prefiero que no llegara a ese extremo, la verdad, prefería eso. Con respecto al reggaetonero Obi, que es el primer link que te puse, es un muchacho que fue a grabar un videoclip en Cuba con otro reggaetonero que yo no sé nada de reggaetón, me disculpan el nombre del otro reggaetonero, no me acuerdo, pero creo que era de México, Natanael Cano o algo así, yo no me sé los nombres. Entonces se los llevaron presos 8 horas, los interrogaron, vieron que ellos no eran contrarrevolucionarios ni nada más le estaban regalando dinero a la gente del barrio, como no sé si has visto videos de eso donde regalan dinero en Puerto Rico, tú sabes que el reggaetón usa todo ese tipo. Ajá. Y ese tipo de cosas y lo intentaron hacer en Cuba y los cargaron. Después, por el segundo link que te puse es el café con chícharo, que bueno, de hecho ayer un amigo me mandó las fotos con de eso de café que lo dice 50% chícharo, y Cuba, que es un país exportador de café, supuestamente. Pues ahora no, esto viene desde hace rato. Como te dije, la confusión con la pizza es el hecho de pensar
que nosotros los cubanos cocinábamos la pizza con condones. De hecho, el video del que tú hablaste, que alguien hizo un video de una pizza con condones, a mí me dio mucha gracia, porque lo hizo en un hornito cómico, un hornito que sería un hornito más americano como tal. No habían visto los hornos de Cuba, ¿no? Que se hacen con aceroníquel y todo es bastante diferente. Y las pizzas te las venden siempre dobladas, al menos cuando yo era niño, para que tú no veas la cantidad de queso que tiene adentro, ¿no? Siempre te venden las pizzas dobladas con papel. Pero eso ya es desconocimiento. Después incluso leí en los comentarios que había gente que decía que los condones son más caros que el queso. Eso nuevamente es desconocer completamente la realidad de Cuba. Y lo otro es, eso no es que yo en mi casa me hago una pizza de condones. Eso es que la gente particulares, y por eso te puse varios ejemplos como el chícharo en el café, para vender más y sacar más dinero, hacen cosas que desde mi punto de vista son inmorales, pero que se hicieron. O sea, ahí se vendió carne de gato por conejo, ahí se vendió carne de aura, por ejemplo, de aura tiñosa. No sé cómo los buitres se le dirá en otros países. En el pan, se hicieron muchas barbaridades en ese tiempo. Entonces, ¿cómo uno se enteraba de que estas cosas estaban pasando? Porque tenías algún familiar que trabajaba en algún hospital y te decía, oye, cuidado con esto, que se han dado intoxicaciones en tal zona, en tal lugar. Entonces los inspectores iban para ahí y agarraban ese tipo de focos que surgían. Después puse lo del caballo descuartizado, que es otra cosa. Un caballo se muere, lo tiran en un basurero. Ese es el tercer link que puse. En el minuto 19 lo pueden ver como van para allá un montón de gente con machete, y el chiste es que tú me puedes decir, bueno, cómete un caballo que se murió, que lo más probable es que se murió de una enfermedad, porque en Cuba no tiran los caballos en los basureros, no los desechan de esa manera. Al contrario, todo se come. De hecho, como matar animales de estos está prohibido, porque todos están registrados por el Estado. La gente, por ejemplo, si la vaca pare, yo porque soy de campo, sé cómo funcionan esas cosas. La gente de La Habana, la gente de la ciudad de La Habana probablemente no lo sabe. Pero lo que hacen es que no dicen cuando la vaca está embarazada, para cuando nazca el ternerito lo matan rápido, lo desarman y venden la carne o ellos la guardan y se la comen. Porque si una vez que la registras ya para el Estado no puedes matarlo, no puedes comértelo. O sea, la vaca la crías tú y todo, pero tú no puedes hacer nada con ella. No la puedes matar, digamos. De hecho, bueno, la leche también es para el Estado y todo esto. Después, el otro link que te había puesto es el de Mariela Castro y la prostitución. Todo esto es vinculándolo para que entiendan que es una realidad completamente diferente. Por lo cual yo creo que tú lo miras como diciendo, esto es un chiste. Esto es como mirar a un niño africano que te diga, bueno, un niño africano que llega a España y te dice, no, porque yo en África tomaba agua de charco. Y tú te cagas de la risa y tú dices, ah, sí, no me digas. Y te la comías también con los huevos de las ranas. O sea, claro, tú lo ves cómico porque tú tienes agua. Tú no has vivido lo que se vive en un lugar diferente, ¿no? Mariela Castro, esto está en el minuto 1:35 del cuarto video que te puse ahí. Ella habla de la prostitución en Cuba. Esto es en Holanda. Tú sabes que en Holanda como que son muy progresistas, son bastante progresistas. En el minuto 1:35 van a ver que ella dice en español, ella lo dice en español, dice, en Cuba las mujeres, si tienen que hacer un arreglo a la cocina o algo, se acuestan con el albañil y de esa manera le pagan. Ella de alguna manera hace esto como para hablar de progresismo en Cuba, ¿no? Como para decir, bueno, nosotros también somos tan progresistas como ustedes, que las mujeres se prostituyen por cualquier cosa o pagan, pagan un favor con sexo, ¿no? Y en Cuba, obviamente, yo diría que la tradición moral de Cuba es la misma que en España. Y no es lo más común que la mujer sea tan progresista en Cuba. Esto no es común. La mujer que lo hace, que yo conozco mujeres que por $1 o $2 hacían lo que tenían que hacer porque no tenían comida para darle ese día a sus hijos. Repito, yo soy más bien yo viví entre la ciudad y el campo. Mis abuelos son de Vedado, que es el centro o un lugar céntrico en La Habana, pero mis padres son de Santiago de las Vegas. O sea, yo conozco los dos lugares. Después, el quinto link que te puse es el del aceite para cremar muertos, que se empezaron a desaparecer galones y galones, litros, se dice en Cuba, de aceite para cremar muertos de la funeraria, y esto se vendía en la calle. Nuevamente, es lo que te digo, hay mucho mercado negro en Cuba, dada la escasez que hay, ¿no?
Entonces ese es el quinto link que te pongo para que más o menos entiendan la realidad, porque quizás quien lo está viendo dice, a ver, pero ¿a quién se le ocurre comprar ese aceite? Es que tú no lo sabes. Tú no sabes de dónde salió. Tú nada más sabes que hay alguien que está vendiendo aceite y como tú no tienes y te lo están vendiendo barato, tú lo compras. Después el sexto link es una babosa africana, que esto ya pasó después que yo me fui de Cuba. Hubo una invasión. Esto es lo que me contaron algunos amigos míos, que la babosa africana llegó a Cuba, parece que por el tema de la santería y eso, no sé si sabes la religión africana que hay en Cuba, y parece que se introdujo así, pero hasta donde tengo entendido es una babosa bien grande, la vas a ver en el video después. Sí. Es una plaga, y bueno, este tipo ahora se la están comiendo en Cuba. Ahí lo puedes ver en el video. Por eso te decía que los videos son gráficos. Es para que lo vean, para que no digan. Yo también tengo material para subir. Yo voy a subir lo tuyo y lo mío para que la gente lo vea todo, porque es la mejor manera. Y por último, entonces, esto es nada más para aclarar el tema de la pizza, que me parece que es con lo que más se ha jugado, ¿no? Y por último, el último video que te ponía era el de refresco gaseado hecho con extintores, o sea, con CO2 de extintores. ¿Sabes lo que son los extintores, no? En España hay también para apagar los fuegos y esas cosas. Sí. Bueno, el refresco gaseado, ahí lo vas a ver también, eso es un video de la policía cubana, se gasea con CO2 de extintores. Yo viví de eso, o sea, yo trabajé algunos años vendiendo ese tipo de refresco, y para que a nadie se le ocurra hacer como el video de la pizza de los condones, que es un video que me cae la risa, porque yo dije, es que está, o sea, un molde de pizza con huequitos y todo, yo dije, ¿y de dónde salió eso? En Cuba eso no existe, esas cosas en Cuba no existen. Y que nadie vaya a agarrar un extintor y tirárselo así, a apretarle el gatillo y que le salga directamente. No, eso tienes que buscar un tanque que es de acero níquel de cerveza, tienes que hacerle un hueco arriba, unas adaptaciones con una manguera, y entonces la manguera se conecta al extintor. No es que eso suelta el aire para todos lados, no, eso es una conexión directa. Y tú le vas dando al extintor, el extintor le va metiendo presión a eso, tienes que ponerle un barómetro. Es una explicación larga. Este es el problema, que muchas veces, por ejemplo, yo te digo ahora, no, en Cuba tomamos refresco gaseado con CO2 extintor. Y tú me vas a decir, no me digas. Y se tiran después con el extintor en la cara o algo así, porque son los chistes que he visto que han salido. Y es que realmente el proceso es completamente diferente a lo que ustedes pueden pensar, ¿no? Es completamente diferente. Y bueno, eso era nada más para darle una explicación. Hay un montón de cosas más. O sea, ayer, de hecho, estaba hablando con un amigo en una directa de los bistecs de toronja, de un montón de cosas que se hicieron en aquel tiempo. Para quienes no lo sepan, en el periodo especial, tú sí lo tienes que saber, fue cuando cae el campo socialista. Cuando cae el campo socialista, de un día para otro, en Cuba deja de haber de todo. O sea, directamente se nos corta el flujo de petróleo, ya no había cómo producir electricidad, entonces ahí es donde vienen los apagones, que no es esa parte yo no sé quién la conoce o no, pero yo crecí en el medio de apagones, te ponían la luz 4 horas y te la quitaban 4 horas, era así. Y después hicieron como una especie de calendario, de tal hora a tal hora no va a haber corriente, y así, o sea, pasábamos mucho tiempo sin corriente, era normal. A mí, jugábamos a los escondidos y bueno, yo recuerdo eso no como una cosa mala, pero sí recuerdo, por ejemplo, que para mi mamá era un lío, porque cualquier cosa que dejaras en el refrigerador se te descongelaba, o sea, la carne y todo se te echaba a perder, pero bueno, de todos modos no había mucho para meter en el refrigerador, así que bueno. Va por ahí la cosa. Lo que sí les recomiendo es que investiguen lo que es el periodo especial en Cuba, que mucha gente puede pensar que el periodo especial fue un periodo muy bueno y no fue un periodo muy bueno. Así que bueno, no sé ni cuánto tiempo hablé, pero bueno. Bueno, como 12 o así, pero da igual, ha sido muy interesante. A mí me ha parecido bastante ilustrativo. Te dije la primera intervención que iba a ser muy larga, mala. No pasa nada, es normal. Yo, varias cuestiones. La primera de ellas es que yo respeto el drama vital de las personas. Es decir, porque igual que he recibido mucho odio por ahí, yo también he visto mucha gente criticando por criticar. Y está bien criticar, pero a veces hay que tener un poco de ten con ten. Es decir, que tú tengas una posición antitética a mí en esto y que ideológicamente estemos en los opuestos, no significa que yo niegue ni el drama vital o social que pueda haber en Cuba, ni el drama vital que hayas podido vivir tú o cualquier inmigrante que se ha ido de Cuba por la cuestión económica, que es la mayoritaria, porque la mayoría de la gente no se va por política, se va por economía y por necesidad vital. Y yo no niego eso. Es decir, yo no niego que tú te hayas ido, como dijiste en tu vídeo, con una mochila, con unos calzoncillos y unas medias. Es decir,
yo no lo niego y emigrar de tu país así tiene que ser duro. O sea, yo no soy el que lo niega. Yo aquí en España, cuando he currado de noche, he compartido trabajo precario con gente que era cubana, por ejemplo, y he podido contrastar la realidad que ellos han vivido, lo que han sufrido, etcétera. No comparto su ideología o sus opiniones, pero sí respeto a la persona. No respeto sus ideas, pero a la persona sí. Y creo que por eso es por lo que nos podemos sentar tú y yo a hablar, porque no es lo mismo debatir o confrontar que faltar al respeto a la persona. Es decir, creo que eso es lo que está de más. Sobre lo que luego quiero hablar del gobierno, de la ideología del gobierno, de cosas de Cuba, pero ahora como hemos ido más a lo que hemos discutido en los vídeos que hemos hecho, me voy a centrar un poco en lo que has dicho en ciertas cuestiones. En primer lugar, yo cuando hablo de que no existe represión, me refiero a que no existe, y lo he dicho, lo he aclarado después bastante, que no existe esa represión tan brutal que se suele, que suelen defender ciertos críticos, sobre todo de lo que es el exilio cubano en Miami. De que a veces yo te tengo la respuesta a eso aquí. Claro, luego me contestas. Pero ahora no. Yo sé que te toca de cerca, pero hay una sobredimensión de las cuestiones y que se centran en cosas que considero que muchas veces ni siquiera son las importantes. Por ejemplo, a nivel de represión de cantantes y demás. Tú has dicho varios ejemplos. De hecho, en los vídeos hablaste, por ejemplo, del de Los Aldeanos, que me parece un muy buen rapero, pero no me gusta cómo piensa. Y, por ejemplo, ellos tocaron en la tribuna antiimperialista con Pablo Milanés y con las figuras de la revolución. Pero después yo te lo dejé. Pablo Hasél, aparte de lo mal que canta, no me imagino a Pablo Hasél tocando en un especial del gobierno. Sin embargo, ellos lo hicieron. Y aparte hay otro personaje, un rapero también, que se llama Silvito el Libre, hijo de Silvio Rodríguez, otra de las figuras de la revolución, que hace lo que le da la gana. ¿Te puedo responder eso un momento? No me contestes, hombre, es que si no, yo también me hubiera gustado contestarte, pero es que, claro, yo veo a esta gente y veo que son hijos de dirigentes del Partido Comunista, como o gente que son leyendas vive aquí. de la revolución, sí, ahora, pero antes hacía lo que le daba la gana. Claro, y ver que han tenido esa situación de privilegio en la isla dice ya mucho, ¿no?, de cómo es el gobierno de la isla. Pero es que aquí, por ejemplo, el cantante de Defcon 2 tiene pena de cárcel por poner tweets criticando la monarquía. O sea, que es lo mismo que si se meten con Fidel en Cuba, es decir, y tiene pena de cárcel. Entonces, claro, ahí ya se van viendo incongruencias de que a lo mejor sí que hay represión, pero que no es tan distinta a la que hay en cualquier otro país. Continúo. El tema de la pista de condones. Mira, no he buscado nada más, o sea, con tanta intensidad de información de algo en mi vida, nunca. Y de hecho, he llegado a un punto en el que bastantes cubanos anticastristas, pero no con la línea de Miami pro-yankee, me decían que, incluso hay vídeos, que los voy a poner, vídeos en los que gente que es famosa por ser anticastrista admiten que eso es un mito y que cuando se ha dado ha sido estafadores, gente estafadora concreta de casos muy concretos y muy pequeños. Pero si fue lo que te dije. Que fue lo que te dije. Vale, pero es en plan de como 4 estafadores en un sitio, o sea, no en plan algo generalizado. Pero hubo muertes y hubo muchísimas intoxicaciones. Sí. Ojo. Que lo he mirado. O sea, los que lo hicieron, los que comieron en el sitio ese tuvieron problemas. Eso es así. Pero es que eso fue lo que yo te aclaré. No, espera un segundo. A mí sí me lo has dicho así, pero cuando tú te viralizas aquí en España porque lo vio una barbaridad de gente que hicieron cortes y demás, cuando fuiste con... ¿Cómo se llama? Con Jordi Wild. Ahí lo que quedó es como que en Cuba quedó como en general... No, yo dije en el periodo especial. Vale, tú sacaste... Yo te digo lo que ha quedado aquí en España. Claro, lo que pasa es que si tú sacas ese corte... Te digo más. Vale, se habrá sacado de contexto, pero eso es lo que ha quedado aquí en España. Entonces yo veo eso y digo, esto es una locura. Y ahí es cuando tú me contestas y por eso hemos llegado al punto de ahora. Yo todo el tiempo dije periodo especial. El periodo especial ha sido algo muy concreto que no es lo general. Bueno, ahora casi están ahí. En el periodo especial, es verdad, y hay que admitirlo, la situación que vivieron los cubanos fue terrible, terrible. Pero no solo fue porque cayó la Unión Soviética, que cayó, por supuesto, porque Cuba, que luego lo hablaremos, tenía no socialista, precisamente por cosas como esta, porque en vez de dedicarse a industrializar el país, ya que el pueblo cubano elevara su nivel de vida, que era lo que tenían que haber hecho, se postraron ante los soviéticos, ante Khrushchev, abrazaron el comunismo y lo que se dedicaron fue a que dejaran de ser dependientes de Estados Unidos para hacerse dependientes de los rusos, como dijiste tú. Yo lo uso con otra terminología, pero es lo que pasó.
Entonces, en vez de industrializar la isla, se dedicaron a quemar los cultivos de la isla para producir más azúcar del que se podía, más de determinados productos, quemar la isla para que no pudiera producir, y cuando efectivamente la Unión Soviética cae y efectivamente dejan de comprar las cosas, etcétera, etcétera, el bloqueo que ya existía de antes, que antes tenían un puente gracias a la Unión Soviética, creó un problema brutal. Pero ¿de quién es la culpa del bloqueo? ¿Del que oprime y pone el bloqueo o del oprimido que lo sufre? Eso es lo primero que hay que tener claro. Es decir, el periodo especial, los principales culpables que hay son los imperialistas norteamericanos. Y eso, te guste Fidel o no, es una cosa que ha pasado. Y el pueblo cubano ha sufrido en gran parte, independientemente de lo nefasto que sean Fidel, su gobierno y sus dirigentes y su partido, en gran parte, por no decir mayoritariamente, por lo que han hecho los imperialistas americanos, que lo han hecho en toda América y que, vamos, es desastroso las políticas que han tenido. Eso respecto al periodo especial. Luego has estado hablando, que me ha gustado mucho, del tema, bueno, aquí en España de todas las maneras con lo de la pisa de condones, yo creo que ya ha quedado claro mi posición. Aquí hay una frase, un dicho que se dice de cuando la guerra civil, de la posguerra, porque aquí en España la gente no se acuerda, pero mi abuelo, por ejemplo, lo ha vivido. Lo de gato por liebre, etcétera, etcétera, porque comían gatos, comían, o sea, una situación similar, o sea, no igual, pero de pobreza absoluta, igual que se vivió en Cuba, se vivió aquí en los años 40 después de la guerra. Y eso, pues también hay mucho mito y mucha cosa, pero también tiene una base de verdad. Yo no lo niego, pero una cosa es analizar cómo es la verdad y otra cosa que es el problema que veo, ¿no? Que es la sobredimensión, que es lo que yo te critiqué. No te he criticado que no exista. Yo no pienso que en Cuba todo el mundo sea un ser de luz y que el gobierno es perfecto. Yo no soy castrista, o sea, quiero dejarlo claro, porque a mí, mucha gente de ese hate que me está diciendo cosas, yo no soy castrista, yo no apoyo el gobierno de la isla, pero creo que hay que hacer las críticas en relación a la verdad. Sobre la prostitución que dices, a mí me parece una vergüenza, y no solo porque mucha gente critica, ¿no? Cuba, sí, es el prostíbulo de Europa ahora, ha pasado de ser de Estados Unidos a Europa, porque para mí es un verdadero drama lo que pasa en Cuba. Pero es que lo que pasa en Cuba, entre otras cosas, mira, es que me van a criticar de todos los sitios por decir esto, pero el principal culpable de lo que ha pasado en Cuba con el tema de la prostitución y el turismo es el Partido Comunista de Cuba. Es la verdad. Porque, de hecho, no me acuerdo cómo se llama el general, voy a poner el vídeo, que era ministro de Fidel Castro. Cuando le preguntaron cómo habían salido del periodo especial, dijo literalmente, riéndose en televisión, que del periodo de crisis a Cuba lo había sacado las jineteras. En plan, sacando pecho, como si fuera algo bueno. O sea, no industrializan el país, pero sin embargo, cuando se les acaba el chollo, entre comillas, porque es dependencia y esclavismo con Rusia, sin embargo, cuando se les acaba eso, lo abren al turismo para convertir la isla en un prostíbulo, que es la destrucción moral del país, para salir del periodo especial y luego establecer relaciones de dependencia con China como la tiene ahora, porque ¿dónde exporta Cuba ahora? A China, entre otros. Es decir, lo que hacen es establecer relaciones de dependencia con gente. Eso es contrario al socialismo, que luego hablaremos del gobierno y de que es algo, vamos, terrible. Lo del aceite, pues mira, y todas estas cosas, hay una economía en negro brutal en Cuba. Yo cuando estuve allí vi que era increíble, que eso no hay país que se pueda construir con esa economía en negro. Entre otras cosas, culpa de el tema de la moneda convertible, la doble moneda en su día, aunque ahora ya la hayan quitado, y todo el problema que ha habido allí con el racionamiento y con todo. Y ya termino, porque ya me he pasado el tiempo, perdóname, pero también quiero decir una cosa con respecto a esto de la economía en negro y demás. Los peores, con diferencia, y el que diga que no es que no está allí de verdad y le han hecho un viaje de enseñándole las cosas. Yo cuando he ido allí, los peores que ha habido a la hora de ofrecerme o sea, que me vendían cosas en negro, los peores, y te hablo del partido en Santa Clara, te hablo del partido en La Habana, te hablo, es en Pinar del Río, es que todos los sitios donde he estado son los propios del partido, porque en Cuba los que gobiernan no hay una socialización de los medios de producción, de que los trabajadores están en el poder. En Cuba gobierna una burocracia mafiosa y reaccionaria que en nombre de la revolución están manteniendo la explotación del hombre por el hombre, la propiedad privada, etcétera, etcétera. No hay tanta diferencia con Cuba y Venezuela, y Cuba está caminando hacia ser como Venezuela. Y creo que nadie quiere ser como está Venezuela ahora mismo.
Ya me callo, perdóname, me he pasado, han sido un montón de cosas, pero no, bueno. no, está bien, la FIA Tú lo vives desde tu perspectiva cubana, de yo soy cubano y tal, pero yo lo vivo desde la perspectiva de soy comunista y me cabrea mucho también. No, tú tienes un problema, por eso yo vine a debatir a tu canal. Es que yo te lo dije, tú eres comunista de verdad y muy probablemente si tú hubieses nacido en Cuba, tú serías yo te lo dije por privado. Yo no creo, pero en la cárcel seguro, ya te lo digo, yo hubiera hecho méritos. No, yo creo que probablemente tú serías yo. Los inteligentes no van para la cárcel. Mira, la prostitución en Cuba estamos de acuerdo, no te voy a discutir nada. Con respecto a que la represión en Cuba, tú dices que está sobredimensionada porque tú ves que en España pasa lo mismo o parecido, ¿no? Tú pusiste unos videos, 2 o 3 videos. Bueno, esta respuesta en realidad no era para ti, era para Roxana Kramer, porque ya estos argumentos yo los he escuchado muchísimas veces. Mira, España, ¿cuántos millones de habitantes tiene? 46 más o menos. Bueno, el número de reclusos en España es de 58.983. Este dato que te estoy dando aquí es de enero de 2019. Una cifra más o menos similar a la de Italia. Rusia tiene 563.000, o sea que Rusia, pero Rusia también tiene más millones de habitantes. Turquía 269.000, Reino Unido 91.000. Bueno, pero yo te voy a poner con tu país, que es España, que es el que estamos comparando, 58.000, ¿ok? Bien. Los datos que tenemos de Cuba nada más son del 2012, fueron los mismos que usó Roxana en su video, porque no han salido más datos. O sea, los únicos datos que Cuba tiene son del 2012 y nunca más sacó datos sobre la población reclusa en Cuba. La población reclusa que tenemos en Cuba, Cuba tiene 10 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de un cuarto más o menos de lo que tiene España. 30 y ¿cuánto me dijiste? 46 millones tienen. 46 y Cuba 11, creo, ¿no? Sí, ha descendido. Desde el 2002 hasta ahora la población cubana ha ido descendiendo. Estaban en 10 y pico, 10 y poco. Pero bueno, vamos a calcularlo en 11 igual. Sigues teniendo 35 millones más de habitantes. Sin embargo, Cuba tiene, estos son los datos del 2012 del periódico Gramma, 57.336. O sea que tomando el dato del periódico Gramma, Cuba tiene la misma cantidad de presos que España, teniendo 35 millones menos de habitantes. La población carcelaria en ese momento sería de 510 presos, que ese sería el 7º lugar a nivel mundial. La población carcelaria, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, tener 510 presos sería el 7º lugar a nivel mundial. Pero es que ese dato es mentira. ¿Por qué? Porque después se filtraron, la información se filtró y pueden buscarlo en la página, como te digo, no te voy a estar mandando los links, pero esto sí lo puede buscar la gente, la ONG Cuban Prisoner Defenders. Esto lo puedes buscar tú y puedes corroborar lo que te voy a decir. La población carcelaria de Cuba en total es de 127.000 presos, personas en privación de libertad. 90.000 de ellas están cumpliendo dentro de prisiones, o sea, fíjate, casi el doble que en España, y el resto está en prisión domiciliaria, o sea, en las casas. Lo que pasa es que ya no cabe más gente en las prisiones. Ahí, si tú sacas un cálculo que Cuba tenga más del doble de sentenciados que España, te está diciendo que no es como tú dices, o sea, que no es que simplemente yo estoy sobredimensionando la situación de la represión en Cuba. ¿Entiendes? Estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes que tiene una población carcelaria de 90.000 dentro de las prisiones metidos. 90.000 personas. Los datos, les voy a decir, Institute for Crime and Justice Policy Research, se llama ICJPR, para los que lo quieran buscar más adelante y ver si yo estoy diciendo mentira o no. Y esos son los datos que esta gente han tirado contra el periódico Gramma del año 2012. Ese dato evidentemente ya no sirve, primero que no sirve, pero además que es la única información que ha dado el gobierno cubano con respecto a esto. De esos 90.000, 38.000 carecen de antecedentes penales. O sea, tú sabes que en España, si la sentencia que te ponen es menor de 2 años, tú vas para la casa. Y si no tienes sentencia previa, obvio que es lo que pasó con Pablo Hasél, que como era reincidente, entonces sí tenía que cumplir. Es más o menos así, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, luego si quieres hablamos del caso, pero vale. No, yo el caso Pablo Hasél, no, como te dije, a mí no me... No. Yo lo vi que tenía un montón de cosas arriba y uno dice, bueno, pero yo lo que te quiero decir es que hay 38.000 de los 90.000 que no tienen antecedentes penales y que sin embargo su primera sentencia es directo para la prisión. 38.000.
Ahora, tú te puedes preguntar, fíjate que eso es casi el 40% de los que están presos, no tienen antecedentes penales. Tú te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué es que hay tantos presos? Que esta es la represión que tú dices que estamos sobredimensionando. El artículo 72 del Código Penal dice lo siguiente: se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos. O sea, si tú eres proclive de cometer delitos, por eso tú estarías preso en Cuba, porque tú eres proclive, como tú no encajas, digamos, porque tú eres un comunista que no acepta el revisionismo que se hizo en Cuba después de la caída del campo socialista, pues tú eres proclive a cometer delitos. Demostrada por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. Mira, eso está en el Código Penal. O sea, por la moral socialista tú vas preso. Y digamos, tú en este caso serías alguien que está defendiendo la verdadera moral socialista. O sea, en el caso tuyo sería alguien que estaría preso por decir esto no es verdadero socialismo. Pero igual te estarías oponiendo al régimen cubano. Artículo 73.1 del Código Penal, todo esto lo pueden buscar, ¿ok? El estado peligroso que se aprecia cuando el sujeto concurre a alguno de los índices de peligrosidad siguientes. Peligrosidad mete preso a un montón de gente. O sea, peligrosidad es la manera fácil de meter preso a un disidente en Cuba. La embriaguez... Y aquí también, porque lo adornan y te hacen un montaje, pero también es así. Sí, pero, o sea, estamos viendo que la diferencia de presos, o sea, estamos hablando de que tenemos más o menos la misma cantidad de presos oficiales, los que dice Granma con los que tiene España, cuando ustedes tienen 35 millones de habitantes más. O sea, son 35 millones de habitantes más. Yo creo que tiene explicación, pero voy a esperar a que... Bueno, la embriaguez habitual y la disomanía, la narcomanía y la conducta antisocial. La conducta antisocial es por la que metieron preso, por ejemplo, a los aldeanos. El artículo 74 se considera también estado peligroso a los enajenados mentales. Por cuestiones mentales también meten preso un montón de gente. O sea, como que te dicen, tú estás loco y tú no, que esto no es verdadero socialismo, y si tú estás loco y te meto preso por eso. O sea, los enajenados mentales también los meten en los manicomios, que es Mazorra, por cierto. Mazorra está muy cerca de mi casa. Y bueno, por ahí ya responderte lo de la sobredimensión, que yo creo que no es una sobredimensión, al contrario, es una sobredimensión de personas presas en Cuba. Es una cárcel. Estaríamos hablando de... Yo había sacado la cuenta en aquel momento, aquí no la dejé, pero la cuenta era de más de 700 presos por cada 100.000 habitantes, y eso volvía a Cuba el país número 1 en presos per cápita del mundo. Bueno, considero que China está mintiendo también en sus estadísticas, porque China tiene a los uigures. Y más países. Y considero que más países mienten con respecto a estos datos, pero en los datos oficiales pondría a Cuba en el primero, que considero, como te digo, que muchos mienten, pero considero que con respecto a España no hay comparación. Después el tema del bloqueo a Cuba, que eso yo lo dejaría ya para un tome y dame mejor, vale. Porque el tema del bloqueo, yo no creo que exista tal bloqueo. Y sería más bien un tome y dame, no es para esto. Después, sobre la pizza no vas a encontrar información. Esto es como la canción que dice todos quieren vivir en el noticiero. Ni en el noticiero ni en las noticias vas a encontrar información de nada de lo que pasa malo en Cuba. O sea, nada. Te estoy hablando de nada. Nada, de nada, de nada. No la vas a encontrar. Después, con respecto a Aldo y Silvito, bueno, Silvito es libre directamente, que tú dijiste que era hijo de Silvio Rodríguez. Eso no es mentira, pero Silvito, bueno, la historia de él con el padre yo no la voy a contar aquí. Ojalá que él se meta en eso. Pero él también comió ahí de la mano. Aldo y Esbí en Cuba tuvieron 25.000 problemas, y Pablo Milanés, que fue el que los invitó ese día, busca dónde está Pablo Milanés ahora. Pablo Milanés también es un disidente gusano. Pablo Milanés ya no forma parte de la cúpula. Ya. El que sí se quedó formando parte de la cúpula fue Silvio Rodríguez. Por eso Silvito está aquí, ¿no? Ellos, Silvito y Silvio no, vamos a decir que no tienen una relación estable. Vamos a decirlo así. Yo no voy a hablar por Silvito, ¿eh? Lo que sí sé es que él no habla del padre. Por ahí nada más contestarte por arriba. Después nos metemos en lo del bloqueo. Yo, varias cuestiones. El primero, el tema de los presos y demás. Y quiero, porque cuando has puesto el ejemplo de Hasél, a ver, es mal ejemplo porque yo tengo una visión muy crítica con respecto a él. Y sí, tú me lo dijiste.
y demás, pero bueno, hay muchos ejemplos en España de esto. Entonces, claro, a mí me ha llamado la atención que tú, por ejemplo, con todo el tema de la disidencia en Cuba, ¿no? Como que te posicionas teóricamente, ¿no?, con los oprimidos, ¿no? Y sin embargo, cuando es en otro país, te posicionas totalmente con los opresores. Entonces, claro, es como que veo ahí un poco de incoherencia. Y te quiero decir más cosas sobre esto. Porque, claro, tú dices, no, o la típica gente de aquí, ¿no?, de derecha, que te dice, no, es que en España lo que hay es políticos presos, no presos políticos. Y es como, mira, todos los países, porque es que un Estado es la opresión de una clase sobre otra. Es decir, el Estado tiene incluso en la definición liberal de Estado, de lo que es un Estado, la típica de la universidad, te dicen que es el privilegio del uso legítimo de la defensa, corresponde al Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso esos códigos, esas leyes que tú estabas hablando antes. Pero es que todo Estado es represor por naturaleza, porque para eso existe el Estado. Entonces, ningún Estado te va a decir que tiene presos políticos. Ninguno. Es decir, tú has dicho el caso de China. Te puedo hablar de España. Es que tú hablas aquí de presos políticos y la gente te va a decir, estás loco. O sea, aquí no hay presos políticos. Pero tú te vas a Cuba y tú preguntas al tío del gobierno de Cuba si hay presos políticos en Cuba y te va a decir que no. Que no, te va a decir que no existe. Va a decir que son delincuentes, que tienen varios delitos acumulados, porque claro, desde esa perspectiva, yo desde aquí miro el currículum del Aldo de los aldeanos y te voy a decir, no, hombre, tiene más de una cosa. Hay tío, por favor, le reprimen por lo que le reprimen. Pues aquí es igual. Es decir, si tú eres disidencia del Estado y no eres disidencia controlada, pues van a ir a por ti. Eso pasa en todos los estados. Entonces, en ese sentido, ya no solo por ti, sino por críticas que me han hecho un montón de cubanos estos días, creo que es un poco pues, demagogo, ¿no? Que en un sitio sí, pero en el otro es lo contrario. Entonces, o una cosa u otra, pero hay que ser coherente, ¿no?, en todos los contextos. Sobre lo de la represión en Cuba, a ver, sí es verdad que hay un desconocimiento y no solo desconocimiento por parte del gobierno de que intenta ocultar lo malo, cosa que hacen todos los gobiernos, sino que también hay una criminalización brutal externa de medios de Estados Unidos que tienen dinero, etcétera, etcétera, que claro, hacen que sea imposible saber la realidad. Porque claro, mira, voy a decir una cosa que es, no sé, me estoy atentando contra el Sacra Santorum, o como se diga, de los comunistas que apoyan Cuba. Pero, por ejemplo, el tema de la sanidad en Cuba. Yo el tema de la sanidad en Cuba, si tú ves las fuentes cubanas, es la mejor del universo, pero yo sí veo, porque me dedico a mirarlo, datos de otras visiones, no están así. Sin embargo, hay organismos internacionales que te dicen que ni una cosa ni la otra. Es decir, habría que estudiarlo. Yo me puse enfermo en Cuba, me llevaron a un sitio, pero yo sospecho que me llevaron a un sitio especial, porque no era de allí. Pues mira, yo no soy gilipollas. Obviamente estoy convencido de que me llevaron a un sitio estupendo, convencidísimo. Pero tampoco creo que sea como lo pinta mucha gente, de que la gente se está muriendo. Porque la inversión que hace Cuba, por ejemplo, de tanto por ciento del PIB en sanidad, proporcionalmente es mayor que la que hace España. ¿Que no es como la española? Pues mira, no. O sea, ya te lo digo yo, no. Y lo puedes decir tú y cualquier persona que diga la verdad. Pero que hay una inversión en sanidad, educación, etcétera, que en otros sitios no hay, comparado con países del entorno, pues Cuba hay una mejor situación, eso hay que reconocerlo. Por muy anticastrista que seas, haya habido avances. O sea, eso es innegable. Con el tema de los presos, me gustaría saber la verdad. O sea, yo he estado mirando fuentes como las tuyas y fuentes que no, y hay mucha incógnita. Sobre eso que dices de 2012, que eso también lo he encontrado yo, claro, es verdad que en proporción, claro, 50.000 en Cuba no es 50.000 aquí, porque claro, las otras fuentes a ver qué pasa, pero 50.000 es lo mismo que hay en España, es decir, proporcionalmente hay más población reclusa. Eso lo tengo que admitir. Si dijera que no, estoy mintiendo. O sea, y no es mi intención. Me puedo equivocar, pero mentir no lo hago. Pero también hay que tener en cuenta que la situación, y voy a sacar un tema delicado ahora, la situación en Cuba es diferente aquí en España. Es decir, el nivel de conflictividad que tenemos en España, primer mundo, mundo desarrollado, etcétera, etcétera, estado del bienestar, tal. La situación que tenemos social aquí no es la misma que la que hay en Cuba. Aparte, en Cuba ha habido sabotajes, acciones terroristas, el famoso Posada Carriles y gente así, que en Miami le tratan de héroe, pero cuando mata a cubanos en territorio cubano, eso se llama terrorismo, asesinato, etcétera, etcétera. Y yo sé que el gobierno cubano hace bandera con eso y con eso hace mucha política. Con el tema de los 5 héroes cubanos, por ejemplo, que estaban haciendo espionaje para evitar este tipo de cosas en Miami, etcétera. Claro, es que el nivel de conflictividad y de problema que hay en Cuba, de cuando han intentado meter enfermedades en Cuba, que es que cualquier persona que quiera Cuba, por muy anti el gobierno que seas,
nadie va a ver bien que te dediques a meter enfermedades, a matar a maestros, a secuestrar a gente, a bombardear, porque se bombardeó, porque el caso este de los aviones que disfrazaron de Fuerza Aérea Cubana bombardearon en Cuba y luego se fueron, aterrizaron en Miami, eso está probado, voy a poner los links de todo. Es decir, es que supuestamente hay 3.000 muertos cubanos en acciones de sabotaje, de eso es como una situación de guerra. Entonces yo entiendo que hay más presos. También te digo, habría que mirar cuántos presos que se puede decir sociales y políticos hay en Cuba, la proporción, y cuántos hay en España. Eso también habría que verlo. La situación es más complicada en Cuba. O sea, yo en ese sentido entiendo que sea mayor la proporción de población reclusa en una situación de conflictividad que en una en la que hay baja conflictividad. Creo que eso también, las cosas hay que analizarlas en su contexto material. Y el tema del terrorismo, desde que, porque al principio obviamente situación de guerra, etcétera, pero luego posteriormente, años 60, sobre todo 70, es que eso es muy difícil de defender. O sea, yo muchas veces os veo a la gente, ¿no? Bueno, tú vives en Iowa, pero la gente como del exilio cubano, etcétera, defender unas cosas que es que creo que son anticubanas y creo que antipatriotas y reaccionarias en el peor sentido de la palabra. Y creo que eso es problemático porque da igual la ideología que tengas, es que están matando a gente de tu país, en tu país, gente instigada y financiada por alguien que quiere convertir tu isla en algo como era con Batista. Entonces, claro, es que eso es muy duro de tragar y es con lo que yo más suelo debatir con la gente cubana con la que hablo. Sobre lo de los noticieros que has dicho, eso aquí en España pasa también. Es decir, aquí la prensa tiene dueño, que es así, y se mueven en torno a sus intereses. Es decir, aquí te meten en la cárcel por cuestiones económicas por esto, pero sin embargo el rey no ha tenido juicio, le han dejado arreglar sus papeles, le han dejado que se vaya a viajar de no sé qué, no está imputado en ningún sitio y son cosas probadas. Y es que hay gente que por criticar la vidorra que se pega, es que han ido a la cárcel. Y no te hablo ya de Hasél, sino de gente por ultraje a la corona, etcétera, que ha tenido juicios y demás. Entonces, yo lo que digo es que no es tan diferente la represión en plan a nivel político o lo de los medios, etcétera, que pasa en otros países, que aquí también pasa, que aquí también hay déficits en ese sentido democrático. O sea, también existen aquí. Y que lo que quiero es reflejar que sobredimensionar, que es un poco lo central que estoy intentando defender hoy, sobredimensionar las cosas, lo único que hace es ir a favor de los círculos cubanos, por ejemplo, aquí en España. Y te pongo un ejemplo. Yo, antes de ir a Cuba, era el más castrista que te puedes echar a la cara. O sea, yo no me podría sentar a hablar contigo, si nos viéramos nos daríamos de piños seguro. O sea, era un intransigente brutal con este tema. Y enseguida estaba que si los gusanos para arriba, que si patria o muerte. Yo loco, era un loco de esto. Hasta que lo vi, un loco, ¿eh? Pero yo veo un discurso como este que acabo de describir y me reafirmo en que eso es el paraíso socialista. Entonces creo que es contraproducente, porque lo que la gente tiene que hacer es abrir los ojos y darse cuenta de que lo que hay en Cuba es una estafa y que lo que necesita el pueblo cubano es levantarse de donde está. Porque yo quiero que algo mejor, o sea, yo creo que Cuba se merece algo mejor que lo que tiene, por supuesto, pero también se merece algo mucho mejor que la alternativa que dan los americanos, que es la subyugación. Y al control, la dependencia, etcétera, etcétera. Porque yo quiero una Cuba libre, pero también una Cuba libre de los imperialistas que quieren seguir manteniéndola doblegada. Y por eso yo creo que tiene que haber una nueva revolución en Cuba, que realmente barra toda la basura que hay. Y lo digo así porque me han insultado tanto estos días la gente que te sigue, etcétera, que de verdad es que a mí me reafirma en que lo que hacen es contraproducente. Y si lo que se quiere es que el régimen caiga y surja algo diferente y mejor, con esa posición de servilismo a los americanos, no se va a ningún sitio, Óscar, con todos los respetos, ¿eh? Pero es que es una cosa que me indigna, o sea, de que es contraproducente. Porque lo que usa el Partido Comunista, y el gobierno cubano constantemente han usado el bloqueo en su favor. Han usado el sufrimiento de la gente en su favor. Han usado que la gente se muere en el océano y se le comen los tiburones a su favor. Porque son gente muy hábil. Y con lo que se hace, con ese tipo de oposición, lo único que se hace es reafirmarlo y perpetuar el problema. Es que Cuba no tiene ningún viso de cambio y lo que está cambiando lo están cambiando ellos. Quiero leer una cosa, si me permites, y ya me callo, pero quiero leer una cosa que ha sido para contestar estas cosas, que es sobre el nuevo texto constitucional que están haciendo ahora en Cuba, que van a eliminar el término comunismo, abren la puerta al matrimonio gay en su nueva constitución, todo lo de los derechos LGTB, porque, claro, la hija de Raúl Castro ya sabemos quién es, y en ese quitan lo del avance hacia la sociedad comunista,
quitan prácticamente todas las menciones menos una al socialismo, es decir, quieren una Venezuela en Cuba. Y eso, bueno, pues a lo mejor a los capitalistas os gusta, ¿no? Porque hay más libertad económica y lo que tú quieras, pero es que el pueblo cubano va a ir a peor y va a sufrir. Y va a estar peor, como en el periodo especial de aquí a nada. Y cada vez hay más diferencia entre los ricos, porque hay ricos en Cuba, y los pobres. Entre los empresarios nacionales cubanos que apoyan al Partido Comunista y la gente de base, o sea, la gente de a pie de calle que no tiene nada. Y luego, si quieres, hablamos de los CDRs, que es otro tema que tengo pendiente hablar contigo, porque yo me recorrí 19 CDRs, tengo una visión muy negativa también de cómo están los CDRs, y creo que la visión que vosotros tenéis de los CDRs también la sobredimensionáis, porque de verdad lo pintan como si fuera el soviet y a mí me parecen una porquería. Y es una cosa que también quiero hablar. Ya me callo, perdóname, habrá gente insultándome en el chat, pero lo quería decir. ¿Te has cerrado? Sí, sí, me cerré el micrófono porque a veces no, si no, no voy a controlar las ganas de responder. Mencionaste lo del servilismo a los americanos y las causas del bloqueo. Mira, con respecto a eso, a los americanos literalmente no les interesa Cuba. Si les interesara realmente, hubieran justificado alguna intervención después de la caída del campo socialista y no lo hicieron. O sea, ellos realmente no les ha interesado. Después, muy por arriba te voy a mencionar las causas del bloqueo, que creo que tú las tienes que saber. O sea, Cuba no pagó ni un peso por todas las empresas que expropió, por todos los hoteles que expropió y todas las cosas que hizo. Entonces, lo que se hizo fue un embargo económico. Ese embargo económico, para la gente que nos esté viendo, no incluye ni comida, ni incluye medicinas tampoco. O sea, de hecho, ahora mismo todo el pollo que se está comiendo en Cuba es de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es el quinto exportador, o no sé cómo, bueno, sería importador hacia Cuba, ¿no? Estados Unidos, que Estados Unidos es el quinto país que más exporta hacia Cuba. Con respecto a lo que pasó, sí es verdad que hubo un tira y afloja muy grande, sobre todo esto fue en la década de los 60, cuando tú hablas de terrorismo y todas estas cosas. Obviamente yo no estaba vivo en ese tiempo, el que estaba vivo, por ejemplo, era mi abuelo, y como te dije, una parte de mi familia que vio lo que venía, porque era una parte que era católica de mi familia, se regresó a España porque eran españoles, habían ido a Cuba cuando la guerra civil y todas estas cosas fueron hacia Cuba. Y una vez que triunfa la revolución, tuvieron problemas, o sea, lo sacaron de la universidad y tuvieron problemas importantes por el tema del catolicismo y otras cosas más. Entonces se regresan a España con el triunfo de la revolución. Pero eso fue un tiridame que ahí no había, o sea, no es que los americanos agredieron a Cuba y Cuba no hacía nada. ¿Okay? Entonces, yo no es que justifico, para mí no tenía que existir la agresión por ninguno de los dos bandos, pero el mundo estaba en el medio de la Guerra Fría y Cuba pone misiles nucleares apuntando. De hecho, si tú buscas la información con respecto a eso, el mismo Che Guevara dijo que si lo hubieran dejado, él hubiese tirado los misiles contra el mismo corazón de los Estados Unidos. O sea, mira contra el enemigo que tú te estás enfrentando. Y esto era otra cosa que yo quería comentarte también, que después lo voy a hacer cuando entre en el tema de la Constitución. Fidel montó un rollo tremendo cuando la Unión Soviética le dijo, no, tienes que sacar los misiles. Fidel dijo que no, que era mejor hundir. Las palabras fueron, prefiero hundir la isla en el mar. Así lo dijo Fidel. O sea, prefiero hundir la isla en el mar. Cuando los rusos le dijeron que la Unión Soviética le dijo que tenía que sacar que los misiles había que llevárselos de Cuba. Fidel y el Che se pusieron, verde, se pusieron verde. Y el mundo estuvo a esto de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos por una majadería de ellos. A esto, o sea, créanme que la cosa estuvo bastante cerca y eso es un tema interesante de estudiar también. O sea, no los americanos que malos son, que estaban metiendo terrorismo, y después ya mucho más adelante yo te animo a investigar también el caso Ochoa. La cantidad de droga que estaba metiendo Cuba para Estados Unidos era, pero descomunal. Y quien me diga a mí que se cree lo del caso Ochoa, vamos, es que las pruebas están ahí. O sea, el mismo fiscal Escalona, juicio de Ochoa, las partes que nos dejaron ver a los cubanos, porque ya yo la vi después, yo cuando juicio de Ochoa no estaba, pero después las partes que yo pude ver de juicio de Ochoa, tú te quedas así y tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? El mismo fiscal le dice, hay una parte que le dice, bueno, todavía los diamantes y el marfil, usa la palabra trasnochado, los diamantes trasnochados del Congo yo te los paso, Ochoa,
pero droga. Y Ochoa se queda mirándolo así como diciéndole, pero tú me estás diciendo esto como si aquí se moviera una piedra sin que Fidel y Raúl lo sepan. Como si en Cuba se pudiera mover. El tipo, imagínate, el tipo estaba moviendo avionetas, barcos, todo. El tipo estaba moviendo todo de las Fuerzas Armadas y nadie lo sabía en Cuba. No se había enterado nadie. Una cosa que es imposible. O sea, era una cosa imposible, pero bueno, no obstante a eso te digo, para que entiendas que esto fue todo el tiempo tome y dame, que no es que los americanos eran nada más los malos. Yo jamás y nunca he defendido, como mismo no defiendo, que ahora ya voy a entrar en el caso de Pablo Hasél. Desde mi punto de vista, yo creo que las personas tenemos el derecho a discutir, hasta si tú fueras nazi, yo discutiría contigo. Yo creo que se puede discutir cualquier cosa. Yo creo de verdad en la libertad de expresión, porque si no se discute, esas cosas se enquistan. Si no las podemos discutir, lo que empieza a surgir después de la represión es de alguna manera ese quiste que va creciendo y creciendo y creciendo y se vuelve una pelota demasiado grande. En el caso de Pablo Hasél, que tú decías, bueno, a Pablo Hasél no es el mejor caso porque lo metieron, pero Pablo Hasél, yo recuerdo, yo le hice un video a Pablo Hasél y estaba diciendo barbaridades, vamos a ponerle una bomba a no sé quién, vamos a matar a no sé quién más, vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, ¿entiendes? Y en el caso de los de Cuba, por ejemplo, te meten preso por gritar patria y vida. O sea, hay una diferencia. Si tú sales a España a gritar patria y vida, te meten preso. No sé si te meterán preso, pero no creo que te metan preso por gritar patria y vida. Entonces, bueno, creo que esa... Por gritar otras cosas puede ser que tengas un juicio. Bueno, por ejemplo, tú me dijiste... Claro, tú me dijiste lo de ETA, creo. Tú me dijiste que me lo dijiste por privado. Me dijiste, bueno, si gritas a favor de ETA... Bueno, yo creo que depende también del lugar, porque sé que hay lugares que son pro ETA. Entonces, depende del lugar donde lo grites. Pero la diferencia es que en España tú puedes tener esa libertad. En Cuba no. O sea, en Cuba, por eso te decía de traer a Ruama, o si tú quieres, la semana que viene, aquí mismo, venimos con Ruama para que tú veas, o sea, que te tengan un policía todo el tiempo al frente de tu casa, que te tengan vigilancia todo el tiempo constante arriba de ti. Sí, eso sé lo que es, lo he vivido aquí en España, sé lo que es, o sea, no pasa nada, o sea, lo podemos hablar él y yo sin ningún problema. ella tiene 21 años, es una niña de 21 años, o sea, y es complicado, ¿entiendes? Entonces... Y después el tema de la realidad de Cuba, que tú me dices, me gustaría saber, esto no se sabe. Lo de los presos que yo te dije fue que se robaron, un tipo que desertó, se llevó esos papeles. Y por eso están ahí en esas páginas. Esos papeles los han llevado hasta organizaciones internacionales de derechos humanos, pero no hacen nada. Yo te puedo enviar videos de tortura, o sea, y no hacen nada. Cuba sigue estando en Consejo de los Derechos Humanos con Venezuela. Y te puedo mandar el video y tú lo vas a mirar y vas a decir, ¿y esto qué cosa es? No, yo lo que me mandes lo miro, o sea, ya estoy todo seguro. Después te lo mando, ahora no voy a perder el tiempo en eso, pero bueno. Y ya por último, el último tema que quería tocar, bueno, no, responde tú ahora para yo ya, entonces ya ir a mi último eso y después ya vamos lo tengo todo aquí apuntado, ¿eh? Dale. Bueno, sobre lo de, a nivel histórico, bueno, yo soy historiador, yo escribo y es mi trabajo real, entonces hay ciertas cosas que sí quiero puntualizar contigo. El tema de la intervención en Cuba, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética, tú ten en cuenta que Estados Unidos quería ir hacia el mundo unipolar, quitarse a Rusia de en medio, cosa que no ha conseguido, como ya sabemos todos, y realmente si hubiera querido invadir Cuba o hacer algo en Cuba en los años 90, le podría haber salido muy mal la jugada a nivel geoestratégico global. Entonces yo creo que el motivo es ese, porque Estados Unidos ha financiado a grupos, a disidentes, a raperos, es decir, Estados Unidos financia y reparte dinero para las cosas que son en su interés. Un segundo, que si no, sé que no paramos. A nivel histórico también, son puntualizaciones, sobre lo del embargo económico. O sea, sí es cierto que es una respuesta, se supone, a medidas cubanas. O sea, eso yo te lo admito porque es la verdad. Pero también hay que admitir que cuando se realizan las expropiaciones, por ejemplo, a la United Fruit Company, etcétera, se les ofrece dinero. Lo que pasa es que ellos se niegan y dicen que Estados Unidos va a imponer lo que para ellos es la justicia, entonces no quieren esa reparación y se van a Estados Unidos con la esperanza y planificando cosas como la invasión de Bahía Cochinos. Que eso es bueno, voy a terminar con lo del bloqueo y luego sigo con las leyes del embargo, que tú dices el embargo es el bloqueo, o sea, es un bloqueo real, aunque no sea de alimentos, como tú dices, que eso también lo admito, y ahora voy a hablar del tema de las piezas para las cosas de fabricación, etcétera.
Pero el nombre que le iban a dar a esas leyes era la ley Helms-Burton, es decir, de los abogados de Bacardi, de las empresas que habían sido damnificadas. Es decir, para que os haga una idea a la gente que lo está oyendo, que realmente los que impulsaron el bloqueo y todo eso de Cuba son los propios empresarios que echaron de Cuba. O sea, que imaginaros lo patriotas que son, es decir, que priman su dinero al bienestar del país, ¿no? Como siempre, ¿no? Con los ricos. Sobre lo del bloqueo es verdad lo de la comida, o sea, eso es verdad. Hay que admitirlo, es decir, también por parte del Partido Comunista, etcétera, se usa lo del bloqueo para justificar todo lo que le salga mal. Eso es verdad también, yo lo he visto allí, cuando salen los discursos. Yo lo he visto en Cuba, que lo usan. Pero también hay que admitir que, por ejemplo, si tú llevas piezas, tú eres una empresa y llevas piezas mecánicas de fabricación de lo que sea a Cuba, Estados Unidos inmediatamente te ponen una lista negra y tú en Estados Unidos ya no te compran nada que tenga algo tuyo. Entonces, claro, ya es una cuestión de que, sí, comida sí, pero, por ejemplo, para el tema de los coches, el tema de las fábricas, etcétera, etcétera, o lo trae China o no lo trae nadie. Entonces, claro, eso es un problema también, porque obliga a crear una dependencia con China, que lleva hasta manos, vamos, es que eso no lo quiero hablar hoy porque si no ya nos vamos de cuestión. Sobre la crisis de los misiles. Mira, yo no me gusta el Che Guevara, aunque para mí no es como Fidel. Y soy, vamos, muy anti-Fidel Castro, pero mucho, ¿eh? O sea, de verdad. Y, por ejemplo, cuando se murió aquí en España, todo el mundo, manifestación, viva Fidel, toda la gente de comunista, de izquierdas, tal, viva Fidel Castro, patria o muerte, no sé qué, nosotros ni fuimos y sacamos un comunicado en contra, para que te hagas una idea de lo que nos importa, lo que piensa la gente. O sea, en plan de, si pensamos que es para mí un revisionista, un traidor, un 50.000 cosas, pues no le vamos a hacer homenajes porque se muera, es decir, pues que le entierren, o sea, nos da igual. Pero con respecto a la crisis de los misiles, mira, se pueden decir muchas cosas de Fidel Castro, pero que no era valiente y pintarle de loco, yo creo que loco no es muy listo. Por eso ha estado tantos años en el poder y su régimen sigue en pie, porque es muy listo. Que esto no significa que simpatice con él, pero listo es un rato y hábil también, o sea, eso es algo innegable, porque es un superviviente, es decir, es que ha sobrevivido a todo y le ha intentado matar 300 veces, es decir, en ese sentido hay que admitir que listo sí que era. Pero lo de la crisis de los misiles era un posicionamiento claro para evitar cosas como lo que pasó luego posteriormente. Es decir, y también hay una cuestión de fechas ahí que o te han bailado o lo has hecho apuesta para que quedara más rimbombante. Pero la invasión de Vallacochinos, que es lo que hace que cambie de actitud el gobierno cubano, es en abril del 61. Sin embargo, la crisis de los misiles, lo que tú dices de que si hace falta bombardeamos Estados Unidos y tal, que es más una actitud de pose porque con los misiles que tenían no llegan al corazón de los Estados Unidos, se los hubieran bombardeado Miami. Pero la cuestión es que es en octubre. Es decir, primero atacan a Cuba y luego Cuba quiere responder y tener los misiles para que no les... Una cuestión de fuerza. Es decir, es una cuestión de geoestrategia. Si yo tengo bombas nucleares en mi isla y tengo capacidad de tirarlos a tu país, no vas a invadirme. O sea, yo en ese sentido lo entiendo. Lo entiendo, en el sentido de que ellos quieran no seguir los consejos de Khrushchev, que quería llegar a un pacto, que luego retiren los misiles que había en Turquía, que habían puesto los americanos. Porque claro, parece que los americanos son unos santos. Los americanos pusieron misiles de respuesta en Turquía. Es decir, les importaba... Mira, es que les importa esto Cuba. O sea, lo que les importa es su posición de poder y el dinero, que es lo que importa a los gobiernos de Estados Unidos. Y respecto a lo de Ochoa, pues mira, yo voy a decir algo muy impopular entre la gente no se supone comunista. Ochoa fue, para quien no lo conozca de mi canal, el héroe de guerra y el comandante en jefe en Angola, mientras Raúl estaba rascándose, porque voy a hablar de Raúl ahora, por eso digo lo de Raúl. Raúl estaba rascándosela en La Habana y Ochoa estaba en Angola metido en el fango hasta aquí. Que para mí lo que hicieron en Angola los cubanos no es algo heroico, es decir, fueron a defender sus intereses, porque es así. O sea, lo pueden pintar como que fueron a implantar el comunismo, pero cuando los cubanos, o sea, bueno, Angola, etcétera, ganan la guerra, se van de allí y allí había propiedad privada, ya había explotación del hombre por el hombre, allí las cosas no estaban solucionadas, es decir, eso de que fueron a Angola y liberaron el mundo, mira, muy bien que contribuyeran a que cayera el apartheid. Yo, mira, fenomenal que acabe el apartheid, pero creo que se podría haber hecho de una forma que hubiera desembocado en algo revolucionario y no en lo que hizo. Entonces, lo de Ochoa, mira, Fidel, desde luego no hay ninguna evidencia de que tuviera nada que ver, eso sí que es verdad, pero Raúl, por ejemplo, tú te pones a ver, yo he visto las sesiones del juicio, porque discutía mucho con un chico cubano que me decía todo el rato lo de Ochoa, que era de mi curro, y me pasó 1.000 millones de cosas del caso Ochoa,
y obviamente es un juicio que tú lo ves, o sea, objetivamente, tú lo pones ahora mismo en el ordenador, tú lo ves y dices, este juicio, aquí pasa algo. Que Ochoa, mira, será todo lo que tú quieras, pero es un tío que, vamos, con entereza, es que le iban a fusilar. Y el tío lo hizo con entereza, que hubo todo, se puso a llorar, etcétera. Pero obviamente eso fue porque estaba haciendo sombra a quien no debía. De hecho, hay muchos testimonios de gente, no solo que se ha ido, sino gente que se ha muerto y ha dicho, mira, esto que quede para el futuro. Diciendo que es que era Raúl en el fondo. Y a Raúl no le sentaron ahí, nadie le preguntó nada. Y es que tú ves el juicio, yo he visto sesiones del juicio, que están públicas. Y tú las ves y dices, obviamente esto no está bien. Y sobre, bueno, lo lanzo y luego si quieres lo peleamos, sobre lo de comparativas de países, que dijiste, que se me ha olvidado antes, lo de que un pobre en Cuba es más pobre que un pobre de Estados Unidos. Solo quiero decir que en Estados Unidos hay, creo que son, tengo por ahí la fuente, 543.000 vagabundos en Estados Unidos. Esa gente es igual de pobre que cualquiera en cualquier lugar del mundo. Entonces, de verdad, Estados Unidos no es un paraíso. Para mí no es el modelo a seguir, y menos para países que se tienen que desarrollar aún. Que por favor la gente, todos esos que me vais a insultar en los comentarios, llamándome castrista, que para mí es un insulto, deciros de corazón que lo de Estados Unidos no es una solución para Cuba y que lo que hay que hacer en Cuba es transformar las cosas y quitar a la pandilla de burócratas corruptos y mafiosos que están enquistados en el poder. Y que cada día que pasa se ve más claro que son una burocracia inmunda. Bueno, en eso estamos completamente de acuerdo. Primero, una rectificación. Yo nunca dije nada de Bahía de Cochinos en cuanto a la crisis de los misiles, que dijiste como que lo había hecho a propósito. Que no sé, yo no hablé de Bahía de Cochinos. Yo no dije nada de eso. Solo lo digo porque tú dijiste como que yo me había equivocado en la fecha o que lo había hecho a propósito. No, fallo mío, no pasa nada. No, yo no dije nada de Bahía de Cochinos. De hecho, Bahía de Cochinos, Estados Unidos, no lo apoyó después. No, nunca vinieron. Después. Por eso. No, los que vinieron fueron cubanos exiliados y los dejaron quemados, porque hubo un cambio y los dejaron quemados. Claro, la comunidad cubana, porque la comunidad cubana... No, escucha, hay evidencias de que los Estados Unidos están esperando a ver si conseguían coger la cabeza de playa y entonces invadían. O sea, hay evidencias. A ver, la historia que nos enseñaron a nosotros en Cuba es que había que crear una cabeza de playa durante 72 horas para entonces Estados Unidos viniera y los apoyara a ellos ahí en Bahía de Cochinos. ¿Okay? Estados Unidos dijo, fíjate de eso, nosotros, hasta donde tengo entendido también, es que hubo como un teléfono descompuesto ahí, al final el presidente dijo, fíjate de eso, que yo no me voy a meter en ese rollo, no me voy a meter en ese lío. Y entonces no se metieron los americanos. Después, el tema de los barcos, que decía, el supuesto bloqueo, que es un embargo. Los barcos lo que no pueden hacer es, después que tocan el puerto cubano, no pueden tocar puerto de Estados Unidos en 6 meses. Pero no es que nunca más puedes comerciar con Estados Unidos. Es el barco que no puede tocar el puerto después en 6 meses. Pero todo eso se lo saltan y hay mil maneras de, bueno, eso es un rollo porque Cuba hace y deshace. De hecho, si vas ahora yo no me voy a poner a contar todas las compañías que están metidas en Cuba. Compañías privadas de las que tú odias, que están metidas en Cuba. Te puedo decir... Vamos, millones. Hay una con el gobierno, 50%. Sí, con el gobierno, con el gobierno. 50%. Con el gobierno, por eso te digo, con el gobierno. Entonces, bueno, ahí ni me voy a meter. Eso para que tú veas que el bloqueo es un chiste. El supuesto bloqueo es un chiste. Después, con respecto a lo que estabas diciendo de los misiles nucleares, esto nada más es para responderte muy rápido porque ya no me voy a enredar más en los temas históricos. Esto fue porque hay varios puntos de vista, pero el que a mí me encaja es como Estados Unidos tenía los misiles nucleares en Turquía, lo que ellos hicieron fue, sí, tú me pones los misiles nucleares en Turquía, yo te voy a poner los misiles nucleares en Cuba. Después se hicieron amiguitos, uno quitaron, porque el trato fue ese. Y fíjate, aquí tuvieron que vender en Estados Unidos, eso no lo vendieron como una derrota, pero en realidad fue una derrota, tuvieron que sacar los misiles de Turquía. O sea, ahí quien ganó fue la Unión Soviética, porque el objetivo de la Unión Soviética es que Estados Unidos sacara los misiles de Turquía. Entonces fue más bien un ajedrez en donde yo creo que, si no me equivoco, el presidente era Khrushchev en ese tiempo, Nikita Khrushchev, salió ganando. O sea, jugó mejor ajedrez Nikita en ese momento. Y bueno, después, si se me quedó algo por responder,
No me interesa. Con respecto a lo que tú dices siempre de que obviamente a mí no me interesa que Cuba sea una provincia de Estados Unidos, pero tampoco me interesa una Cuba comunista. Los intentos de comunismo, desde mi punto de vista, que obviamente en eso, que eso sería otro debate, pues si no nos metemos aquí 80 horas, siempre terminan igual. Siempre terminan igual por un tema de jerarquías que lo podemos discutir ya si quieres después en un tome y dame. Yo te voy a poner los ejemplos nada más de lo que hay ahora. En Cuba, en 2019, estos datos son de 2019. Yo siempre, los datos que estoy dando son datos oficiales del mismo régimen castrista. El sueldo mínimo fue aumentado el mínimo, a $16,6 la hora mensuales. O sea, un cubano ganaba en 2019, ahora los aumentaron en 2021 un poco más, pero en 2019 estaba ganando $16,6 mensuales, que son 400 pesos cubanos. En Haití, para esa misma fecha, era $65 mensuales, 6.539 goldes, no sé bien cómo se pronuncia eso. Y el salario medio, fíjate, el medio, no el mínimo, ya el medio es lo que gana la media en total, es de $44 mensuales. ¿Ok? 44. El haitiano es prácticamente el doble, bueno, para esa fecha. Los datos que yo busqué. En 1958, y a pesar, fíjate, estamos hablando 1958, antes del triunfo de la revolución. ¿Ok? Cuba se ubicaba entre los países con más altos sueldos del mundo. Este dato es de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. ¿Ok? 1958, los trabajadores industriales cubanos ganaban $6 diarios en 8 horas. O sea, $6. Estamos hablando, recuerden, después ha venido toda la inflación y todas esas cosas, pero estamos hablando de $6 diarios en el 58. Era el octavo sueldo más alto del planeta, el octavo sueldo más alto del planeta. También se entiende porque Europa había acabado de salir de la segunda, bueno, no ha acabado, pero la Segunda Guerra Mundial estuvo muy cerca y todo, y es entendible, pero aún así, mira, Estados Unidos ganaba 16.80 diario, Canadá ganaba 11.73, Suecia 8.10, Suiza 8, Nueva Zelanda 6.72, Dinamarca 6.46 y Noruega 6.10. Eran los únicos países que estaban por encima de Cuba en sueldo. O sea que con todo y 60 años de diferencia, ahora mismo el cubano cobra menos de lo que se cobraba hace 60 años atrás. Esto es solo para que saquen el cálculo en dólares, porque el dólar, aunque ustedes no lo crean, es la moneda que se mueve en Cuba. Tú estabas hablando de la doble moneda. La doble moneda, eso es verdad, llegó a existir hasta triple moneda, el peso cubano, el peso convertible y el mismo dólar que se movía también. Y todo eso ahora lo cambiaron y van a hacer más o menos lo mismo que en Venezuela y se va a venir una inflación terrible, pero la moneda que sigue valiendo en Cuba es el dólar. Por eso es que yo hablo en dólares. Y el euro también ya, Y el euro. Mi abuelo, cuando yo le dije 3 monedas, me dijo 4. Mi abuelo, que el otro día hablé con él, me dijo 4 y le dije ¿por qué? Y me dijo el euro. Y le dije, coño, tienes razón. Es verdad. Claro. Sí, eso es verdad. Eso no es mentira. Entonces, bueno, estamos hablando de que 60 años atrás un cubano ganaba más que ahora, incluso bajo la dictadura de Batista. Ahí es donde yo quería ir. Me falta un montón de cosas por contar aquí, pero bueno, nos extenderíamos mucho al tema de la Constitución. Ya si quieres, interrúmpeme ya, porque si ya pasamos si quieres, una hora. Paramos, contesto unas cosas y ya lo hacemos como quieras. Dale. Porque es que ya tengo un montón de cosas aquí. Sobre esto, se me va el micrófono. Sobre esto que estás diciendo, creo que haces un poco medio de trampa con dos cosas y quiero aclararlo. No es lo mismo los datos que tú estás dando de la OIT, que es el salario nominal, que el salario real. Es decir, Haití es mucho más pobre que Cuba. O sea, en Cuba hay pobreza, Cuba está mal, pero Haití es mucho más pobre que Cuba. Y aunque el salario medio... Los cubanos van a comprar nominal sea lo que lo tendré que mirar porque no lo he visto, pero aunque tengas razón en eso, aquí sí te tengo que salario real en Cuba de lo que pueden comprar los cubanos, sobre todo porque antes estaba lo del racionamiento, etcétera, que lo tenían ajustado, independientemente de lo mal que esté ese sistema. Se vive mucho mejor en Cuba y el nivel de vida, y pondré luego links demostrándolo, se vive mucho mejor en Cuba que en Haití. O sea, es innegable, es innegable. No, tienes que buscar los videos de los cubanos comprando en Haití para revender en Cuba. O sea, eso es una locura. En Haití es más barato porque hay más pobreza y lo pueden vender en Cuba, claro. Si es que me da la razón eso. Pero bueno, no hay. Oscar, en Cuba no hay. Para no sacarlo, un segundo. La otra cuestión, lo de Batista.
lo de Batista es mentira también. ¿Pero por qué? No es mentira lo que dices, pero la interpretación que se saca de ello sí es engañosa. Y quiero explicar. Porque claro, has dicho, el salario de los trabajadores industriales. Hombre, ¿cuántos trabajadores industriales había en Cuba esos años? Tengo el salario de los trabajadores. Tengo el salario. Lo que pasa es que no me quise. Porque si no se hace eterno, tengo aquí el salario de los campesinos. ¿Cuántos campesinos había? ¿Lo dejas decírtelo? ¿Lo tengo aquí? Número, número. Sí, lo tengo aquí. Mira, tengo el salario del campesinado, $1,90 por día. Esos son unos $57 al mes en aquel tiempo. Y también tengo el desempleo. El desempleo en aquel tiempo era del 16%, mientras ahora está por encima del 30%. O sea, yo tengo todos los datos, lo que pasa es que se hace eterno. Pero la cuestión es que ese es el problema, pero yo tengo los datos. Yo te puedo dar los links. Yo te puedo dar los links. Mira, es que lo que me acabas de decir del salario de los campesinos, que has dicho 1,40, eso da una idea muy clara de que aunque haya trabajadores industriales que son los cualificados en esa época en 4 empresas, porque el nivel industrial de Cuba en esos años era ínfimo, que son empresas extranjeras que pagaran mejor que en otros países de alrededor, eso no significa que lo mayoritario en Cuba en esa época, en los campesinos, que es la inmensa mayoría, lo es ahora, imagínate en esa época, que el salario era ínfimo. Has dicho 1,40. O sea, había una pobreza brutal con Batista. Si no, es imposible que el movimiento 26 de julio, que eran unos tíos que se tiran al monte, triunfe como triunfó. Era porque había unas condiciones materiales que eran favorables a ello. Si no, no ganan a Batista con el apoyo de los Estados Unidos. Es imposible. Si ganaron es porque había unas condiciones de pobreza absoluta que hicieron que la gente estaba harta y que quisiera barrer lo que había de Batista. Y más cosas. Sé que esto es un tema, yo entiendo que es controvertido y sobre todo para ti que eres cubano, pero es que lo tengo que decir. Y sobre lo que gana el cubano, yo creo que eso precisamente que abrieron el turismo es lo que destruyó Cuba. La gente dice, sí, es lo que destruyó el socialismo. No, es lo que destruyó Cuba en general, porque socialismo no ha habido. Pero, por ejemplo, que un ingeniero o gente que de verdad su trabajo es vital para la sociedad cubana gane X y que una chica, por acostarse con un asqueroso que viene de Francia, de donde sea, gane más en un día que él en un mes, eso hace que moralmente esa sociedad, a nivel ético, a nivel de valores, a nivel de todo, haga que yo creo que es lo que ha pasado allí en Cuba. Y luego lo del negocio en negro igual, es decir, si tú por trapichar con unos puros de tu fábrica vas a ganar más por una caja de puros que lo que ganas al mes, claro, es que ¿cómo paras la economía en negro? ¿Cómo construyes un país en el que eso pasa así? Pues claro, es que es muy complicado, es muy complicado. Luego hay cosas de vaya cochinos, de lo de la crisis de los misiles, lo de las empresas que has dicho, que yo me he leído las leyes de los embargos y no es como tú dices, es decir, Estados Unidos luego sí hace persecución a empresas que colaboran con Cuba en lo que ellos no quieren, etcétera. Pero bueno, no me quiero meter ahora, yo no creo que la Unión Soviética ganara con lo de Turquía, creo que se quedó un poco en tablas. Pero bueno, no es lo que me importa. Lo que me importa es lo que he dicho, tanto de lo del salario nominal y real para los datos, como lo de los campesinos en Cuba, porque era un país totalmente agrario. De hecho, los grandes retos que Fidel hizo, eso de el amago debía dimitir cuando no cumplieron con los cupos de producción de azúcar, que son las fotos emblemáticas que sale ahí con un machete ahí como haciendo, que está él haciendo lo del azúcar, precisamente es que eso es posterior a esto que estamos hablando en años y era un país eminentemente agrario. Pues imagínate cuando Batista. Entonces, ¿tus datos son mentira? No, pero claro, la conclusión que sacas de ellos no es la realidad. ¿Ya? Ok. Mira, si quieres, Óscar, mira, te hago una propuesta. Porque llevamos o sea, yo no tengo prisa ninguna. Y a la gente, por la gente que hay, yo creo que les está gustando. No podemos llegar hasta las 2 horas, podemos llegar. Claro, te quería decir, ¿qué te parece si hablamos de la Constitución y todo eso, que tú querías hablar de eso? Bueno. Y si quieres, luego cierras tú una conclusión, cierro yo una, y yo me lo dijiste el otro día, así me comprometo públicamente, a mí no me importa ir a tu canal a debatir contigo, si es con más gente, perfecto, si te puedes llevar un castrista, yo lo agradecería, porque es que la gente que ve tu canal cree que yo soy castrista, no, entonces me gustaría que pudieran comparar, sé que es difícil, o sea, que doy por hecho que no va a pasar, pero yo me ofrezco a buscar algunos si quieres, para que vaya, aunque sea español, de los que lo apoyen. Estaría bueno. Yo sí sé que tú no eres castrista,
porque me vi algunos de tus videos y uno lo nota. Pero de hecho, siempre. O sea, tú no eres revisionista, de hecho. Entonces ya el hecho de no ser revisionista ya por completo te aleja. Yo si quieres voy a tu canal sin ningún problema y si te parece lo hacemos así, ¿vale? Está bien. Okay. O sea, tú me contestas lo que quieras, te contesto yo y ya empezamos con la Constitución. Ok, bueno, vamos al tema de la Constitución cubana. Que, bueno, nada más aclarar un punto ahí. Nuevamente Estados Unidos no apoyó a Batista. Estados Unidos no le vendió más armas a Batista y apoyó a Fidel. Bueno, pueden ver las entrevistas. Fidel en la sierra diciendo I am not communist. Eso lo puedes buscar en YouTube. Pero es que eso es la verdad, no es comunista. Bueno, Fidel es un descarado, pero bueno, te lo digo nada más para que tengas eso en cuenta. Estados Unidos le dejó de vender armas a Batista porque Batista, como era un dictador, Estados Unidos dijo que no iba a apoyar a un dictador y le dejó de vender armas, le deja de vender armas a Batista. Con respecto a la Constitución cubana, tú no sé qué Constitución te leíste, que ese es el primer problema que yo creo. Puede ser, no sé, ¿qué Constitución cubana fue la que tú te leíste? Porque la del 76, ¿no? Es la que hay. Hasta que no la reformen, ¿no? Solo hay una. Bueno, esa la reformaron ahora en 2019. Sacaron una constitución nueva. Wow, pero quita lo del socialismo, es lo del comunismo y eso. Esa fue la de... Bueno, la han reformado varias veces. La reformaron en el 92, que fue la otra que puede que te hayas leído. La reformaron en el 2002 también y después en el 2019. Tú habías dicho que no se buscaba, o sea, que ellos no decían ser socialistas o comunistas. Eso lo dice, mira. Que no hablaban del comunismo en plan de que vivimos en el comunismo. Claro, pero es que lo que yo dije es que ellos pretendían ser comunistas. Esa fue mi afirmación. Y tú dijiste que yo mentía. Y era solo para aclarar. No mentí porque en el artículo 1 de la Constitución dice la República de Cuba es un Estado socialista, obreros, campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales. Pero después, en el 5, dice más o menos lo mismo, pero del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Eso lo dice. Pero es que después, porque después tú me dijiste que Cuba no respondía a los intereses de la Unión Soviética, que eso también me lo dijiste en un video, está el artículo 12 que dice la República de Cuba hace suyo de los principios del internacionalismo proletario y de la solidaridad combativa de los pueblos, y a partir de ahí entonces que se justifica que entren en Angola y que se metan, bueno, Cuba atacó un montón de países. Que lo que hicieron en Angola prueba que es mentira eso, porque en Angola fueron a defender intereses económicos suyos y de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, que era lo que yo te decía, y tú me dijiste que no respondían, y sí, de hecho, basa sus relaciones, artículo 12, sección F, basa sus relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y demás países socialistas en el internacionalismo. Pero, Oscar, una cosa, porque a lo mejor es que no lo desarrollé o no me has entendido bien. Yo lo que dije cuando no respondía a intereses es porque los soviéticos dicen en un momento se ha acabado, en plan de que tienen su propia posición, y aún así Fidel insiste para coger una posición de fuerza con el tema de los países no alineados, etcétera, y hay un montón de documentos de la época soviética en la que ellos están en contra de lo que está haciendo Cuba en ese momento, porque hacen una talla floja para Fidel colocarle en una posición de tal. Entonces, en ese sentido defendían también sus propios intereses, incluso si podían, en la medida en la que podían, sin que les cortara el grifo a la Unión Soviética, los de la propia Unión Soviética. Eso es lo que yo quise decir, lo aclaro para que no haya lío. Es que el problema es... No, yo también lo estaba aclarando, porque tú dijiste que era mentira, así, y entonces por eso es que yo lo estoy aclarando. Cuba dependía al 100% de la Unión Soviética, no al 99%. Yo se lo digo, que eran dependientes, O sea, yo se lo digo, Y el problema más grande fue de la crisis de los misiles, que Fidel no los quería sacar y los tuvo que sacar, porque es que si no le cortaban, como ustedes le dicen, el grifo. O sea, dependía 100% de la Unión Soviética y se metía. De hecho, artículo 14... En la República de Cuba rige el sistema socialista de economía basada en la propiedad socialista de todo el pueblo y de los medios de producción y de la explotación del hombre. O sea, literalmente es una constitución socialista y comunista que no habla, en la del 76 puramente, no habla de propiedad privada. Ahora, ¿qué pasa? Que en la constitución que ellos reforman en el año 92, ellos se tienen que separar de la Unión Soviética porque ya no existía el campo socialista. Y me parecía a mí que la constitución que tú te habías leído probablemente había sido la del 92. ¿Por qué? Porque en la puede ser. Sí, eso es lo que yo creo que puede que te haya pasado, porque en la del 92 es donde sí entra ya
la propiedad privada, formar parte, que es donde pues yo he leído la que tienen en la página. La que tienen en la página de lo más probable es que, esa es la que me he leído. lo más probable es que fuera o la del 92 o la del 2002. Pero en la del 76 sí te digo que era 100% socialista. Quiero decirte una cosa, mira, esto es un libro que escribí yo hace tiempo, de Introducción al Comunismo, y ahí, que es de hace años, yo ya decía lo de las dependencias, lo de que eran dependientes de... O sea, quiero decirte que se me habrá entendido mal, pero que está mi libro, que es de 2010. O sea, quiero decirte que es mi posición. Bueno, eso, Cuba dependía al 100%. De hecho, la dependencia era tal que le mandaron el equivalente a unos entre 10 y 12 planes Marshall en dinero. Y Cuba se metió todo eso haciendo guerra por todos lados. Atacaron un montón de países. Desde el mismo año 59 ya entraron en Panamá, República Dominicana, Venezuela, República Dominicana, Venezuela. Bueno, pero él era el ese de la Guerra Fría, o sea, pasó con todo Estados Unidos igual, o sea. Cuba chupó tanto dinero que hay documentos después clasificados que cuando Salvador Allende, la Unión Soviética no lo apoya bien a él, porque dicen es que no podemos tener otra Cuba, o sea, no podemos sostener otra Cuba, ¿sabes? Como que no tenían el dinero para mandarle a otra Cuba, digamos, y Chile era más grande también. Entonces, mira, para que tú veas, y esto lo hablo ya de los que nos estén viendo que sean demócratas, las cosas que no estaban reconocidas en la Constitución cubana, que ahora sí entran en la de 2019, para los que crean que en Cuba había una democracia. Yo no sé si tú eres demócrata o no, si tú crees en la democracia o no, porque al ser comunista tú crees en la dictadura del proletariado. Es que entonces... para mí, bueno, yo te contesto ahora después si quieres. No, contesta, para ir Yo creo que todo Estado es una dictadura, la cuestión, y es una dictadura para, dependiendo de quién sea el que lo domine, es una dictadura para una mayoría o para una minoría. Es decir, un Estado capitalista para mí es la dictadura de unos pocos. O sea, es una dictadura para la gente que lo sufre, pero hay unos pocos que son los que dominan, que ellos viven en democracia. Es decir, ellos son los que mandan, los que dirigen, etcétera. Y para mí, que es lo que pasa aquí en España, para mí es lo que pasa en Cuba también. Es decir, es una dictadura para las amplias masas trabajadoras, pero no para esa burocracia que vive a tutiplén y perfecto. Sin embargo, para mí un Estado socialista es lo contrario. Es decir, es la dictadura para las antiguas clases opresoras y es la democracia para las amplias masas de trabajadores. Entonces, claro, yo no escondo mi visión, es decir, sé que no está de moda, sé que la gente me va a decir que soy, bueno, 400 cubanos me van a insultar de forma vehemente. Espero que no. Yo espero bueno, yo creo no. que sí, pero la cuestión me da igual. La cuestión es que yo soy un tío de principios, es decir, yo no niego lo que soy. Yo no voy a coger y voy a decir ahora contigo para quedar bien. Sí, yo soy muy demócrata. No soy demócrata. Eso me gusta de ti. Pero yo digo las cosas como soy. Caeré mal, me da igual. Es decir, yo soy un tío de principios. Pero es que decir yo, desde una postura comunista, que Cuba no es comunista y que es una vergüenza, no es mainstream tampoco. Es decir, dentro de la izquierda eso eres lo peor. Y me da igual, es decir, y un montón de gente de aquí de España me ha insultado por hablar contigo. Porque claro, tú eres cubano. Es que si no lo debatimos... Voy a decir mayamero porque yo no te quiero faltar el respeto. Es decir, para que me entiendas tú sabes lo que ellos dicen. Yo viví en Miami y no me gustó. Para los que quieran... Es decir, y ya el simple hecho de sentarme contigo ya me convierte en un criminal. Entonces, a mí me da igual quedar bien con la gente. Yo no he venido aquí a quedar bien. Yo he venido a confrontar y a decir principios. Y ya está. Y luego desde el respeto, y creo que en ese sentido te estás sintiendo cómodo, vamos. Yo, con respecto a eso, espero, la verdad, que no te insultes, porque de hecho yo también recibo insultos por parte de tus seguidores, pero no creo que esté bueno, al contrario. Lo que creo es que este tipo de debates, si no los hacemos, pues, ¿en dónde vamos a terminar? Si al final se enquista más, como te decía, con lo mismo del fascismo, si se enquista, ¿dónde vamos a terminar? Si no podemos sentarnos y debatir abiertamente como lo estamos haciendo tú y yo, o sea, y después, no sé, yo porque no vivo en España, pero después me iba y me tomaba una cerveza contigo en algún lugar. Por cierto, y discutimos también. Voy a entrenar a veces, de vez en cuando, que tú le conoces porque has hablado con él, con el Bala, que es un tío que compite en MMA, que tiene un equipo, que no sé qué, y me dijo que habías hablado con él que a lo mejor ibas a entrenar algún día, si vienes a España. Si vienes, da por hecho que voy a ir a echarme unos guantes amistosos contigo. Hay que echarle un rolling. Yo por los guantes soy malísimo. Yo soy bueno rolando nada más. Yo por eso te digo, unos guantes. Pero sí, luego me das una paliza a agarre si quieres, no pasa nada. Bueno, para los que sí sean demócratas, los que nos están viendo o crean en la democracia, pues bueno, mira, artículo 15 de la Constitución del 2019, el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. O sea, no estaba reconocida la libertad religiosa
El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. No estaba reconocida la libertad de expresión. Artículo 54. Artículo 55 se reconoce a las personas la libertad de prensa. No estaba reconocida la libertad de prensa. Artículo 95. No ser privado de libertad sin oportunidad competente y por el tiempo legalmente establecido. Artículo 96, que eso tiene que ver con la ley. Quien estuviera privado de libertad ilegalmente tiene derecho a establecer ante el tribunal competente procedimientos. Lo puedo seguir leyendo, pero es que fíjate que ellos están sacando cosas que tú dices, pero ¿y esto cómo es que no estaba? Claro, pues tú ibas preso y ibas preso. Era lo mismo que tú me estabas hablando del caso de Ochoa. En el caso de Ochoa es gracioso porque los mismos abogados salen en el juicio diciendo, el abogado, supón que yo sea tu abogado y yo te diga, sí, Roberto, tú estuviste mal y tienes que ser sentenciado. Y yo imagino tú mirándome como diciendo, pero coño, con abogado como este, ¿entiendes más o menos lo que te digo? O sea, es así, la ley en Cuba funciona así. Y todas estas cosas entonces se empiezan a reconocer, se empiezan a reconocer. La pusieron en la Constitución. Vamos a ver si se reconocen de aquí a un futuro, porque de que la pongan a que se reconozca es otra cosa. Y con respecto a lo que tú estabas hablando de dictadura y democracia, el tema que lo que yo creo con los comunistas es que ellos, o sea, ustedes no entienden que al final va a surgir una jerarquía igual. O sea, que digamos que el pueblo se rebele y tumbe a todos los ricos, que fue lo que hizo Fidel. De hecho, para mí, por ejemplo, tú planteas que el verdadero comunismo existió desde el triunfo de la Revolución Rusa hasta el 56. Hasta el 56. Por cierto, ahí tiene a cambiar las relaciones sociales de producción, entonces, y la propiedad, o sea, es que cambian la propiedad de los medios de producción y se crea esa nueva casta que efectivamente no. Pero, por ejemplo, Lenin tiene que hacer una especie de revisionismo y hacer una nueva política económica. Un periodo especial corto de inversión, sí. Fue hasta el 28, si no me equivoco. No fue tan corto, fue del 21 al 28, si no me equivoco. Bueno, es más corto, pero bueno, da igual. Existir existió, eso es innegable. O sea, eso es para que te des cuenta por qué Cuba también tuvo que hacer un revisionismo. Porque Cuba cuando llega hace exactamente lo que dice el Manifiesto Comunista. Todo. No, tío, no. Cuando triunfa Fidel, mira, yo... ahora lo hablamos, pero no. De todas maneras... Como empecemos ya a hablar de comunismo, 10 horas, de aquí no te vas, O sea que mejor otro día si quieres, Bueno, eso lo podemos discutir en mi canal y va a estar más interesante, pero ¿tú sabes lo que es la ofensiva revolucionaria? Sí. ¿En qué año fue? No, hubo varias, no hubo solo una. No, sí hubo una, fue en el año 68. Ahí... Yo cuando fui a Cuba estaban también con la ofensiva de no sé qué, la batalla de las ideas. Pero la ofensiva revolucionaria fue ya para, ¿cómo decir?, implantar ya el comunismo a Pepe. Lo puedes buscar ahí, tecléalo, ofensiva revolucionaria. No, sí la conozco, pero que ha habido más de una, no solo ha habido una. Esa ya fue donde literalmente expropiaron todo, pero te estoy hablando que expropiaron las barberías, expropiaron todo, absolutamente todo. Expropiaron más de 60.000 empresas, pequeñas empresas. Estamos hablando... A ver, es que ellos lo hicieron mal, pero se supone que es expropiar para socializar. Entonces, en realidad... es el intento que se hace, ¿no? O sea, el intento que se hace es que todo se estatice, que todo se vuelva del Estado. El problema mío, directamente con los comunistas, es no entender que al final surge una jerarquía sí o sí. O sea, digamos, ¿tú crees que España puede cambiar si tú fueras el presidente? ¿Tú crees pero hay una cosa, ahora te contesto a eso, pero hay una cuestión de conceptos que hay que entender. No es lo mismo nacionalizar... Porque nacionalizar se han nacionalizado aquí cosas también, bancos y cosas. No es lo mismo nacionalizar que sociabilizar algo. O sea, es distinto. Perdón, socializar. No es lo mismo nacionalizar que socializar, que parece que ya no sé hablar. No es lo mismo, es decir, no es lo mismo que una cosa sea del Estado que sea del Estado del pueblo, de verdad. O sea, son cosas diferentes. O sea, quiero hacer ahí el hincapié. Y luego las cosas son procesos. Es decir, por poner una persona, la historia no la cambia una persona. Es una persona, pues obviamente, y más como ha evolucionado la sociedad humana, una persona puede ayudar a cambiar cosas, pero las cosas no cambian por una persona. O sea, eso es un personalismo de entender la historia como de grandes personajes y grandes hechos. No. El materialismo histórico nos enseña más cosas. Y desde luego pensar que por poner a mí o a quien sea en un sitio, si no cambian las condiciones materiales y no hay una tendencia, que eso no tiene ningún sentido. Es decir,
hay que forzar las condiciones. Pero para ti, entonces, ¿qué es socializar? Sobre ellas. ¿Pero qué es socializar, entonces? ¿Qué es socializar, entonces? Mira, yo te voy a decir lo que fue la ofensiva revolucionaria. Es que las empresas pasen a ser propiedad del conjunto de los trabajadores. Eso es socializar. Claro, pero por ejemplo, se lo queda la burocracia del Estado. Pero, por ejemplo, socializar tu canal, digamos, o socializar mi canal. ¿Qué hacemos? ¿Se llevan mi micrófono o tú puedes venir a hablar en mi canal? También, ahí ya empezamos a hablar de lo que es la propiedad individual, de lo que es la propiedad privada, de tipos de herencia. Es decir, ya son categorías políticas muy complicadas que van a hacer que desvirtuemos el tema de Cuba. Yo te voy a decir lo que hizo Fidel y tú me dices si eso no es más comunista que lo que hizo Lenin con el... Dime lo que hizo Fidel II. Datos publicados en el periódico Gramma, ¿ok? Se confiscaron 55.600 pequeños negocios. Pequeños, estamos hablando de, como te dije, barberías, cosas muy pequeñas. Muchos operados por una sola persona. O sea, literalmente estamos diciendo que esto, que es un pequeño negocio, lo que yo tengo en mi casa, me lo hubieran expropiado, ¿no? Vamos allá, entre ellos 11.878 comercios de víveres, bodegas. Yo recuerdo estar hablando con un chico comunista español que me decía, no, pues mi papá tiene una bodega, y yo le decía, pues tu bodega en Cuba sería el Estado. 3.130 carnicerías, 3.198 bares, 8.101 establecimientos de comida, restaurantes, friterías, cafeterías, etcétera. 6.653 lavanderías. Pero que si está socializado no pasa nada, es decir, tú tienes tu trabajo, van a tener tu casa, tus hijos van a tener educación, es decir, claro, pero si es que eso no es lo que pasa allí. Sí, eso fue lo que pasó. El problema es que la gente dejó de producir. Si a mí tú me quitas mi canal, ¿tú crees que mi canal va a seguir produciendo lo mismo? Digamos que tú me quitas a mí y te pones tú a hablar en mi canal. Vale, pero es que hay una cuestión que es que tiene que cambiar también la mentalidad. O sea, la revolución no se puede entender sin una revolución cultural. O sea, ese cambio se da. Y obviamente esa construcción es ardua y difícil. Pero por supuesto que porque todo está todo cambia, o sea, todo está en continuo movimiento. Es decir, la mentalidad que tenemos ahora, tanto tú como la pueda tener yo, porque aunque yo sea comunista, yo me he criado y vivo en una sociedad capitalista, yo tengo influencia de esa sociedad. Pero hay que luchar contra ello e ir sobreponiéndonos y dando... Porque a mí la visión del hombre nuevo del Che me parece muy idealista, pero lo que sí que es verdad es que el hombre nuevo se construye cada día, que es dar la mejor versión de ti mismo. Tú dirás, eres un idealista, vale, llámame lo que quieras. Pero es lo que creo fervientemente. Y yo cada día me levanto y intento dar lo mejor de mí mismo para mi causa. Claro, mi problema es que yo lo hago. El problema es que yo vivía en un país donde yo lo hacía y el 90% no. Y donde mi padre y mi abuelo lo hacían y el 90% no. Eso es un problema del comunismo. No. Mira. Es un problema de que la gente en Cuba se mete en el partido para vivir mejor. Mi pregunta es esta. ¿Tú crees que no va a surgir una nueva jerarquía? Digamos, tú dices que en el capitalismo los ricos están arriba y los pobres están abajo, y hablaste de los homeless y todo eso, que eso es otro problema. Yo creo que se compara, digamos, un comunismo ideal con un capitalismo como es, con el capitalismo de los Estados Unidos, que te digo yo... De los vagabundos, de la gente que se queda sin casa. Pero es que yo llegué sin nada. De las colonias. Es más, yo te digo, yo salí de Cuba sin nada y yo vivía en un cante en Uruguay y me metí a trabajar en la construcción y en 4 años reuní $10.000 en Uruguay, que es un país casi semisocialista, en el Uruguay de Mujica. Bueno, yo sé que tú tienes un concepto muy diferente, pero... ¿Cómo va a ser Mujica socialista, por favor? Bueno, pero en comparación con Estados Unidos, en comparación con Estados Unidos, Uruguay es, es comunista. En comparación con Estados Unidos, y te digo a ti que la diferencia de cuando llegas a Estados Unidos, o sea, vamos, es que no tienes techo. Que llegas con una mochila pegada a la espalda y si le echas huevo, te digo yo que construyes un imperio. Si le echas huevo, te digo que lo construyes. El sueño americano, que es el mito sobre el que se construye la gran mentira. Mira, yo no te digo, mira, tú habrás salido adelante y lo habrás... Te está hablando alguien que llegó sin nada. O sea, te está hablando... Te digo más. Yo traje a mi hermana y a mi mujer. ¿Cuánta gente acaba vagabunda haciendo lo que tú has hecho? Pues no le sale bien. Pero vamos a lo mismo del comunismo. O sea, tú eres hispano. ¿Tú sabes cuál es la situación de vida de los hispanos allí? Mayoritariamente. Esos inmigrantes hispanos, ¿cómo suelen vivir? ¿Qué nivel de vida tienen? La frontera llena de gente que quiere cruzar para acá. Sí, pero muy bien. Pero ¿cómo viven luego en Estados Unidos? No puedes decir que los hispanos no sufren en Estados Unidos. De hambre, por eso no viran para sus países. Piensa con lógica. Hay 3 millones de cubanos aquí. ¿Por qué no viran a Cuba? Si se pueden tomar un avión.
Piensa con lógica. Tío, por favor, ¿sabes que no pueden volver? Pero ¿cómo que no pueden volver? Claro que pueden volver. ¿Sabes que no pueden volver? ¿Quién te dijo que no pueden volver? Ahora de lo que has dicho. ¿Lo sabes tú? No, estás diciendo algo que no es verdad. Los cubanos, todo el que me esté viendo de España, los cubanos sí pueden volver a Cuba. Todos pueden volver. Yo, por ejemplo, no vuelvo por una cuestión del trabajo que estoy haciendo. Pero los que conozco aquí de España les ponen problemas con el visado. Fíjate qué raro. Sí pueden volver. Al contrario, si tienen un negocio con el pasaporte, pues el pasaporte cubano es uno de los más caros del mundo. Y sin nada, o sea, típico médico, te pongo un ejemplo. Típico médico cubano, ¿no? Pero el médico es un desertor. Hay una diferencia con el médico. Todos son desertores para el gobierno. No. Y han invertido en educación. Cualquier cubano que se vaya de Cuba con estudios universitarios y que no trabaje en los comentarios. Esos estudios no vuelve. Te lo van a corregir en los comentarios. Bueno, escucha, encantado de que me lo manden. Sí. Es que yo soy una persona abierta a aprender. Mi papá ha venido 50 veces a Estados Unidos, pero bueno, no importa. Yo si me equivoco no tengo ningún problema. Pero yo creo que no me equivoco, ¿eh? Bueno, miren, con respecto a lo que estábamos hablando de que trabaja y no trabaja, lo que sucede es, porque nos fuimos ahí y ahí estás hablando de algo que sinceramente creo que estás desinformado, la gente sí puede volver a Cuba. Lo que sucede los médicos, es que por ejemplo. Los médicos después que se hacen la ciudadanía, porque los médicos, el gobierno cubano le pone es como una sanción que son entre no sé si son 2 o 5 años, ahora no estoy seguro, pero eso es a los médicos. Le pone una sanción en específico a los médicos, porque los médicos, tú en Cuba, como supuestamente la educación es gratuita, tú tienes que pagar. ¿Y a los militares? Los militares no sé si les pondrán alguna sanción, pero los militares no se van generalmente porque los militares viven bien en Cuba. La mayoría de los militares viven mejor que el pueblo en Cuba. Pero bueno, volviendo al otro tema, porque ese tema no vale la pena. La gente sí puede volver a Cuba. De hecho, aquí hay un negocio de mula terrible. O sea, a Cuba compran aquí y venden en Cuba. Compran aquí y venden en Cuba. Tiene negocios, claro. Todo el tiempo. Bueno, esto lo dijo. ¿Tú sabes quién es Robert Owen? Si lo conoces, ¿no? Bueno, Robert Owen es uno de los primeros socialistas. Este viene desde antes de Marx. Y él hizo New Harmony aquí en Estados Unidos. Socialista utópico, que es contrario al socialismo científico, que es el de Marx y el que defiendo yo. ¿Sabes? Yo para mí los dos son utópicos. Pero bueno. Sí, pero hay una división clara ahí que le hizo Marx también. Sí, pero bueno, el hijo de él, cuando New Harmony fracasa, él le escribe esto que yo creo que es válido para todo socialismo y comunismo que se ha intentado, incluso el de la Unión Soviética. Él le dijo, todo esquema de cooperativa que proporcione igual remuneración. Y esto que estoy leyendo es por lo de que tú estás de acuerdo, ¿no? Con a cada cual, de cada cual según sus capacidades y a cada cual sí, pero ahí tienes, según sus necesidades. Sí, pero hay un error conceptual que tienes que, si me dejas, te lo aclaro. Ese es el lema para el comunismo. En el socialismo es el que no trabaja no come. O sea, lo digo para que lo sepas, de que es diferente. Ok, bueno, este hombre dejó escrito que es el hijo de Robert Owen, dijo, todo esquema de cooperativa que proporcione igual remuneración al hábil y trabajador que al ignorante y ocioso debe labrar su propia ruina por su injusto plan. Eliminará necesariamente a los miembros valiosos y se quedarán los más imprevisores, los no cualificados y los malos. Literalmente, eso es lo que ha pasado en Cuba. Eso fue lo que pasó en la Unión Soviética. No puedes comparar un falansterio con la economía planificada soviética que ganó la Segunda Guerra Mundial y que hizo que un país de arados y de caballos se convirtiera en una potencia nuclear, sinceramente. Es que decir que eso no ha funcionado... Bueno, se cayó en el año 90. Sí, muy bien. Todo es dialéctica, todo cae, todo se levanta, es decir, nada es eterno. Pero vamos a decir, a mí cayó en el 56, o sea, para que tengas una idea, o sea, peor. Pero te digo claro que decir que no ha funcionado. Un error de concepto, pues me dijiste que Yuri Gagarin había viajado, entonces Yuri Gagarin no viajó en la etapa que tú dices que fue. Pero, bueno, es un ejemplo, simplemente porque es heredero de esa época igual, y de lo que se hizo anteriormente. Pero de todas las maneras, te digo que convertir un país de arados en una potencia nuclear e industrial, fracaso no es. Y compararlo. Bueno, entonces Estados Unidos no es un fracaso. Compararlo con los falansterios, que es algo idealista y que es que no sé si quieres que te lo critique, pero es que estoy de acuerdo que eso no tiene sentido. Pero entonces Estados Unidos no es un fracaso. Hombre, con 500.000 de vagabundos creo que sí es un fracaso.
Y en la Unión Soviética tú no crees en los Gulag, entonces tampoco, ¿no? Tú no crees en Alexander Solzhenitsyn. Vamos, por favor, es que es como un escritor de ciencia ficción para mí. Y por eso digo, yo también podemos sentar a hablarlo otro día sin ningún problema, porque yo creo en la reducción. Por eso es que yo creo que también para ti y para la gente que te siguen, yo sería un escritor de ciencia ficción o lo que hablo es ciencia ficción. Sí, es lo que dicen, de hecho, con Cuba. Es que es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. El cubano muriéndose de hambre y pasando 10.000 trabajos y con las prisiones llenas de gente y para los comunistas del mundo es el paraíso terrenal. Entonces, mira, yo creo que imagínate, lo que hay que intentar conseguir, independientemente de dónde venga la experiencia, etcétera, lo que hay que intentar conocer es la verdad. Y yo es lo que intento. Yo, de hecho, por eso soy abierto, por eso hablo con todo el mundo. Cuando me dices, estás equivocado en no sé qué, te lo van a decir. Perfecto, que me lo digan. Es decir, yo me equivoco, yo soy humano. Yo me equivoco, tú te equivocas, ellos se equivocan. No pasa nada. Lo importante es seguir aprendiendo, ir acercándose, ¿no?, hacia lo que es la realidad. Bueno, pero mi pregunta es, ¿tú crees que cuando tú implantes el sistema comunista, porque tú fíjate, en un país libre como Estados Unidos, tú puedes crear una comunidad comunista. Aquí viven los Amish, Oscar, los mormones. Espérate, Oscar, yo te pongo ejemplo. Los comunistas los han metido en la cárcel, los han matado. No, hombre, no, si las universidades están llenas. Bernie Sanders es casi... Bernie Sanders es como los del PSOE de España, por favor, eso no es comunista. Bueno, no importa. A lo que íbamos. ¿Tú crees que si se instaura una sociedad como la que tú quieres, no va a surgir una jerarquía también? O sea, ¿tú crees que no va a surgir gente que van a aprovechar porque están arriba y los de abajo van a sufrir? No lo crees. Yo te contesto claramente. Esas cosas surgen y los problemas surgen y las dificultades surgen y el culto de la personalidad surge y 40.000 problemas. Pero es que la tarea de un revolucionario, en vez de dedicarse cuando pasa eso a chupar del bote, lo que tiene que hacer es pelearlo y confrontar, como la lucha por la reforma democrática soviética, aunque se pierda, que se perdió, y porque se perdió ahí también es uno de los motivos por los que se fue todo al garete. Hay que luchar precisamente porque el proceso siga fiel a las ideas que lo han construido. Pero es que mira, a lo mejor en esa época hubiera pasado, me hubieran metido un tiro, pues puede ser. Pero mira, así es la vida, me da igual, pues moriría por mis ideas. Porque mis abuelos entregaron el carnet del partido, por ejemplo. Mis abuelos fueron de los que entregaron el carnet del partido. Bueno, pues lo entiendo, porque yo allí lo hubiera hecho y me hubiera dedicado a hacer el subversivo, sí. Pero no te das cuenta entonces que lo que sucede con ese sistema es que se pudre rapidísimo. No, y lo bueno, atiende un momentito, déjame hablar un momentito. Es que es lo que ha pasado históricamente. Se pudre rapidísimo todo y lo que pasa es exactamente lo que le dijo el hijo de Robert Owen. O sea, si tú echas a todos los hábiles y trabajadores, los que se quedan son los que no quieren producir y los inmorales que se aprovechan del gobierno, como bien tú dices. En Cuba es lo que ha pasado. Pero pasó lo mismo en la Unión Soviética, pasó lo mismo en la China de Mao, pasó lo mismo con Pol Pot, pasó lo mismo en todo. La revolución engendra también reacción. Lo que hay que hacer es aplastarla. Lo que hay que hacer es superar esos problemas. Pero obviamente... Mira, aún así tú crees que no existieron los Gulag. Es una cosa, Lenin contra la Revolución Soviética dijo, esto que ha pasado es una excepción. En plan de, por las condiciones, etcétera, etcétera. Puede ser que la Unión Soviética aguante hasta la siguiente oleada revolucionaria o puede ser que caiga. Él mismo lo dijo desde el principio, puede ser que caiga. Pero aún así será una experiencia para que los siguientes revolucionarios aprendan de nuestros errores y lo hagan mejor. Y eso es ser revolucionario. Aprender de los errores de uno y la próxima vez hacerlo mejor. Porque dejando millones de víctimas por el camino. Decadente, putrefacto. O sea, y mira, yo te digo una cosa. Yo te veo defender el capitalismo siempre, pero yo te veo ya criticar a Biden, te veo criticar al Partido Demócrata y te veo criticar a toda la decadencia y degeneración que está viendo ahora en el capitalismo. Ten cuidado, porque esa gente son los mayores capitalistas, los mayores... Eso no es capitalismo, eso no es capitalismo. Los mayores defensores de capitalismo son esa gente, ¿eh? O sea, ten cuidado porque me estás diciendo esto como para gritar mi pensamiento. Mira esto para que tú veas. En Estados Unidos no hay capitalismo, lo que hay son vestigios de capitalismo. Aquí no hay capitalismo. Madre mía, por favor. Es que es la realidad. O sea, el capitalismo, bueno, esto ya lo dejo para que debatas con Juan Ramón Rayo si tú quieres, pero Juan Ramón Rayo te va a decir... Si quiere él, yo he dicho que sí, ¿eh? Bueno, yo te aseguro que aquí lo que hay es un mercantilismo ahora mismo puro y duro y los primeros 150 años después de la creación de la Constitución aquí y de la
Bueno, eso ya queda para temas históricos que nos vamos a fajar. Mi problema es que este sistema, fíjate, con los vestigios que quedan todavía, porque el capitalismo, mucha gente se equivoca, el capitalismo no es una ideología. O sea, aquí estamos discutiendo como si esto fuera comunismo con capitalismo. El capitalismo es libre intercambio. Claro. O sea, el capitalismo es nada más, yo te cambio mis frijoles por tu, no sé, por tus tomates. Yo qué sé, eso es capitalismo. El capitalismo es un sistema de libre... Es un sistema de producción y dentro de ese sistema ha habido dos fases. El premonopolista, que es el que dices tú del mercantilismo, y el monopolista, que es la dominación de los monopolios, que es lo actual. Si esto lo debatiré con quien sea, me da igual. Pero quiero dejar claro que mi posición es esa, es decir, que es algo más grande y más importante que lo que tú estás diciendo. Así lo está diciendo Marx. Ese es el planteamiento de Marx. No, Marx es de la época premonopolista. Él no habló del imperialismo porque no había nacido. Él habló literalmente, en su momento te digo por qué, no, de imperialismo no, él habló literalmente en aquel tiempo de la plusvalía y de los capitalistas, sí. Y de hecho por él es que nace ¿cómo se llama? El término capitalismo, porque ni siquiera existía, nace con Marx. Por eso es que te digo que tú estás hablando directamente de Marx. Pero si tú empiezas a leerte a los autores liberales, te vas a dar cuenta de que el capitalismo simplemente es libre intercambio. Ahora, que la palabra después se prostituya por los errores que tiene Marx a nivel económico, que son garrafales, que no me voy a poner a discutirlos contigo, te lo dejo para Rayo, discútelo con Rayo. Te reto a muerte a debatirlos. Discútelo con Rayo. Yo no me voy a meter a debatir aquí la plusvalía porque estaríamos hasta mañana. Y entonces, claro, con los errores de Marx estaríamos aquí hasta mañana. Pero nuevamente, mi pregunta sigue siendo... Bueno, descubrirías muchas cosas de Marx que desconoces si lo hacemos, ¿eh? Nuevamente, vamos a ver. El socialismo imperfecto. Y esta pregunta va para ti y para todos los que nos están viendo. ¿Qué ha sido mejor a nivel mundial? ¿El socialismo imperfecto o el capitalismo imperfecto? Y como digo, está mal esa comparación porque capitalismo y socialismo no es lo mismo. O sea, es que vamos, no tienen... Desde luego que por los trabajadores ha hecho mucho más el socialismo, sin duda. El capitalismo está agonizante y es un sistema que no se sostiene, no es sostenible. Y va a caer, es cuestión de tiempo, ya lo verás. Ojalá que no caigan porque nos cierran los canales. Acuérdate que... A mí me da igual, yo lo cedo, no pasa nada. Bueno, Óscar, si quieres decir algo ya llevamos casi 2 horas. Yo, mira, me comprometo aquí, de verdad, que yo voy encantado cuando me digas. Y aunque sea una encerrona de todos contra mí, me da igual, yo voy igual. No. Yo nada más quisiera que, por ejemplo, te hablara Ruama de cómo es Cuba y porque a mí principalmente lo que me toca es que incluso personas como tú, que son desde una manera bastante consciente y críticos, digan que nosotros sobredimensionamos de alguna manera la represión que hay en Cuba. No, la represión que hay en Cuba está salvaje. O sea, estamos hablando de que prácticamente no puedes decir nada. Está salvaje. Y bueno, yo creo que con los presos, con la cantidad de presos que hay, quedó bastante claro. Quien lo quiere entender bien y quien no también. Pero yo creo que Ruama, desde un punto de vista de una mujer, ya como tal, te puede hablar un poco más en ese sentido. Yo no tengo ningún problema en hablar con nadie, ya te lo digo. Pero en Serrona no, o sea, yo, ¿cómo decir? No estoy para eso, entiendo lo que te digo. O sea, yo sí, por ejemplo, debatir después el tema de capitalismo contra socialismo, que vuelvo y te repito, creo que estamos hablando de dos cosas diferentes porque el socialismo sí es una ideología, igual que el marxismo es una ideología, el capitalismo no. O sea, el capitalismo... ¿Y un modo de producción igual que el capitalismo? Es que yo creo que sería capitalismo contra economía centralizada. Bueno, Óscar, da igual. Yo creo que ahí sería, eso sí sería un debate serio. Yo no, el que quieras, me da igual. Y si quieres hablar, es que me da lo mismo, de verdad. Ha sido, ya para cerrar, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Igual. Me da igual lo que me digan. Yo creo que ha sido enriquecedor. Yo, según estaba aquí hablando contigo, me han escrito al WhatsApp amigos míos de toda la vida que pasan de todo diciendo que les ha parecido interesantísimo. O sea, que incluso a mi gente de mi entorno le ha encantado también. Yo creo que a la comunidad le ha parecido enriquecedora. Y nada, en cuanto me digas, yo voy para tu canal y encantado, ¿vale? Nos vamos a ver por ahí. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo. Un abrazo grande.